y nuestro prota, un demonio que lamentablemente había sufrido heridas bastante serias y a duras penas era capaz de mantenerse en pie, oportunidad que los héroes no desperdiciaron, y cada uno de ellos utilizó su mejor ataque para acabar con él. Por su parte, este último parecía bastante tranquilo, aunque sabía que no podría evitar un ataque de esa magnitud. Así que después de recibir el arrasador impacto que destruyó gran parte del área en la que se encontraban, llegó a la conclusión de que sí, ese era su fin. Sin embargo, parecía tranquilo, ya que era un final apropiado para un rey demonio como él. Y bueno, después de recuperar la conciencia, se dio cuenta de que los héroes lo habían rodeado, y lo peor de todo era que sus heridas eran demasiado serias. Mientras tanto, el líder de los héroes se acercó a él para enlistarle los crímenes por los que se le acusaban, como haber tomado la vida de cientos de caballeros de su orden, o haber masacrado un sinnúmero de inocentes. El prota, que escuchaba todo esto, no parecía muy preocupado, incluso aceptaba haber cometido esos crímenes y no se arrepentía de ello. Pero bueno, luego de haber leído los crímenes, el héroe se dispuso a acabar con él, aunque nos revelan que la razón por la que el tipo estaba tan tranquilo era porque en realidad tenía un as bajo la manga. Se trataba de una especie de llave con la capacidad de distorsionar el destino, y que según lo que había escuchado podía cambiar el futuro de las personas. Eso sí, no estaba del todo seguro de cómo funcionaba. Aún así, como no tenía más alternativas, justo después de que el héroe le asestara el golpe letal, el prota de manera épica le dijo que ese no era su fin, para justo después usar el arma que había estado guardando para intentar eliminarlo. No obstante, el prota no sabía que ese artefacto no funcionaba de la manera en la que esperaba, ya que al parecer no era un arma que pudiera eliminar a su oponente. Por eso mismo su plan fracasó y terminó perdiendo la vida. Eso sí, no parecía arrepentirse de nada. Después de todo, había vivido la vida que siempre quiso. No obstante, ese no era el fin del chico, ya que momentos después terminó despertando, pero ya no en la época actual. De hecho, despertó en su cuerpo algunas décadas antes de convertirse en el rey demonio, justo cuando aún era un noble despreciado por su familia, por según ellos ser un fracasado. Y esto se debía a que, como se los dije, la llave de antes no funcionaba como un arma, más bien como un artefacto con la capacidad de retroceder en el tiempo. Y bueno, después de asimilar lo que estaba ocurriendo, trató de recordar todo lo ocurrido para entender cómo había llegado a ese punto. Pero por más que lo intentó, no consiguió llegar a una conclusión clara. De hecho, ni siquiera sabía qué haría a partir de ese momento, preguntándose si debía tratar de encontrar de nuevo la llave del destino para regresar a su época. Por cierto, el nombre del prota era Zeke, y sus pensamientos fueron interrumpidos por la irrupción en su cuarto de este chico, Javier, uno de los sirvientes de su familia, y quien se refería a él de manera bastante irrespetuosa. Esto porque según Zeke, en esa época era tratado como basura por su familia. No obstante, ahora ya no era el mismo de antes, así que luego de pedirle a su sirviente que se acercara, de manera instintiva terminó dándole una paliza, ya que en esta ocasión no planeaba dejarse pisotear por nadie, y le haría comprender a Javier que no debía volverle a faltar el respeto si no quería que lo eliminara. Además, no detuvo la paliza hasta que el chico le pidió disculpas de rodillas. No obstante, la lección fue interrumpida por uno de los caballeros de su familia, Joezer, quien al parecer, al igual que Javier, parecían ver al prota como un donadie. Y de hecho terminó defendiendo al sirviente, preguntándole al prota qué carajos le pasaba. Pero nuevamente Zeke, en su modo badass, se acercó tranquilamente al hijo de fruta, preguntándole que si acaso ese era el modo en que debía hablarle. Y cuando el tipo le respondió que si acaso planeaba golpearlo como a Javier, de manera épica, Zeke le dijo que sí. Después de todo, un perro que no reconocía a su dueño necesitaba una paliza para bajar la cola. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo la regresión del rey demonio benevolente. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirles que si les gusta este video, por favor se suscriban, me dejen su poderoso like y un comentario, ya que estamos muy cerca de llegar a los 200,000 subs. Espero poder contar con su ayuda. Y ahora sí, continuando con la historia. Después de las palabras de Zeke, el guardia enfurecido le preguntó si acaso creía que sería capaz de vencerlo en una batalla. A lo que el prota, mientras se acercaba a una mesa de su habitación, le dijo que con su cuerpo y habilidades actuales probablemente no. Sin embargo, no podía dejar a su perro sin corrección.
Obviamente sus palabras enfurecieron aún más al caballero, pero justo antes de que arremetiera contra él, este último le lanzó el mantel de la mesa para cegarlo por unos segundos. Segundos que no desaprovechó y con un movimiento rápido noqueó al buen Joeser, diciéndole que ser fuerte no lo era todo, en una escena épica. Eso sí, las cosas no terminaban ahí, ya que tras poner en jaque a Joeser, aún le quedaba darle la corrección adecuada a su otro perro. Aunque lamentablemente, como el tipo no era muy apreciado por su familia, fue citado al despacho de su padre para darle una lección por sus actos. Reunión donde, por cierto, se encontraba el hijo de fruta de Joeser, que había ido de soplón con el patriarca. Una vez ahí, nos presentan al conde Samuel, el padre de Zeke, quien no solo estaba furioso con él por sus actos de antes, sino también por la manera irrespetuosa con la que se había estado dirigiendo hacia él, preguntándole si acaso esa era la manera en que debía comportarse el heredero de su familia. A lo que el prota de manera sarcástica le contestó que de qué carajos le hablaba, ya que él sabía que por ningún motivo le daría ese título a él, y solo buscaba el momento adecuado para desterrarlo. No obstante, sus palabras le venían como anillo al dedo a Allison, su madrastra, quien había estado esperando a que el prota cometiera un solo error, para que su hijo tomara el puesto como heredero principal de la familia. Pero bueno, cuando el conde le preguntó al prota por sus actos, este último extrañamente se disculpó con él, aunque no por haber golpeado a sus sirvientes, más bien por haber cometido el error de dejarlos con vida, un error que planeaba solucionar justo en ese momento, acabando con ellos. Sus palabras dejaron fríos a todos en la habitación, quienes no sabían por qué el perdedor de antes actuaba de esa manera. Por su parte, Javier intentó defenderse con la excusa de que en ningún momento había ofendido a su amo, una declaración que la hija de fruta de su madrastra planeaba apoyar. Además, el clavo que cerró el ataúd fue la irrupción de Joeser, quien afirmó que Zeke estaba mintiendo, ya que Javier en ningún momento lo había molestado. De hecho, fue el señor Zeke quien nos agredió unilateralmente sin razón alguna. No obstante, Zeke continuó comportándose de manera tranquila, diciéndole que si planeaba llegar hasta esas instancias, lo mejor era que resolvieran ese asunto en un juicio por combate entre ellos dos. Además, le comentó a su padre que eso le convenía, ya que si él perdía, sería la oportunidad que había estado esperando para desterrarlo. A lo que, tal como el prota se lo dijo, el conde terminó accediendo, ya que según él, no habría un motivo inmejorable para deshacerse de Zeke. Lo que no esperaba fue que antes de retirarse, el prota le dijo que si de lo contrario él llegaba a ganar, se quedaría con el título de varón sin importar qué. Y bueno, después de la reunión, Zeke comenzó a fortalecer su nuevo cuerpo, ya que la diferencia entre su cuerpo de rey demonio y el de ahora, un joven de 18 años, era demasiado grande, aunque según él, no le tomaría mucho trabajo alcanzar un nivel decente, ya que en su interior se encontraba latente el poder destructivo y demoníaco, que lo llevó a alcanzar su pico de poder. No obstante, con lo que no contaba era que cuando intentó extraer una cantidad demasiado grande de energía, su nuevo cuerpo no fue capaz de soportarlo, e incluso su corazón estuvo cerca de colapsar. Esto ya que al parecer había hecho mal los cálculos, y su débil cuerpo solo sería capaz de controlar una cantidad muy limitada de maná, de lo contrario su vida correría peligro. En otras palabras, su duelo le tomaría más trabajo de lo que esperaba. Pero bueno, mientras se recuperaba del accidente, fue abordado por su hermano Adrián, quien de manera altanera se acercó a él para burlarse de sus habilidades, preguntándole si acaso creía que en su estado actual sería capaz de derrotar a un caballero experimentado. Además le dijo que lo mejor era que dejara esa nueva actitud y regresara a ser el mismo perdedor que se la pasaba encerrado en su cuarto. De lo contrario, su vida correría peligro. Pero no esperaba que en ese momento Zeke desató una pequeña parte de su sed de sangre, una sed que aterró a su hermano, diciéndole que si acaso tenía miedo de que le arrebatara su puesto como conde. Pero luego de que Adrián le respondiera que un perdedor como él jamás estaría a su altura, el prota con el mismo tono amenazante le respondió que después de su pelea con Joeser, tendrían un encuentro entre ellos dos para determinar quién sería el verdadero heredero de su familia, dejando frío al hijo de fruta de Adrián. Pero bueno, semanas más tarde, el día del dichoso combate por fin llegó y prácticamente todo el pueblo había asistido al Coliseo para ver personalmente la humillación por la que harían pasar a Zeke. Por su parte, antes de comenzar, Joeser le aconsejó que mejor se retirara, ya que si luchaban terminaría acabando con su vida. Aunque claro, eso no estaba en los planes del prota. Tras esta pequeña charla, el juez dio la orden de inicio y sin pensarlo, Joeser arremetió contra Zeke, intentando terminar con el encuentro con un solo golpe.
aunque no esperaba que el prota fue capaz de detener su espada. Eso sí, parecía estar retomando trabajo, ya que como se los dije, su actual cuerpo era demasiado débil, así que debería emplearse a fondo si quería ganar. Por su parte Yoeser, que quería desquitar su furia, continuó lanzando ráfagas de ataques a una velocidad increíble, ráfagas que Zeke a duras penas estaba siendo capaz de contener, únicamente esperando el momento adecuado para contraatacar. Por su parte en las gradas, algunos de los sirvientes estaban sorprendidos con que el prota estuviera siendo capaz de sobrevivir en una batalla contra uno de los mejores caballeros de la familia. Y eso que el buen Zeke, según ellos, nunca había entrenado adecuadamente. Incluso su padre parecía sorprendido con la batalla. Mientras tanto el público continuaba apoyando a Yoeser para que acabara con Zeke, y el caballero planeaba darles lo que pedían, comenzando a utilizar el maná para darle fin de una vez por todas al encuentro, aunque no esperaba que en ese momento el prota también empleó el maná para imbuir su espada, una habilidad demasiado avanzada para un perdedor como él. Pero quedó aún más sorprendido luego de que el chico empleara una técnica especializada en lanzar ráfagas de cortes. Una técnica que solo los mejores eran capaces de usar. Desafortunadamente aún era demasiado débil y ninguno de sus cortes consiguió conectar. Eso sí, todos en la grada estaban impactados con el nivel que Zeke estaba demostrando. Incluso su padre no entendía cómo aquel perdedor había crecido tanto en apenas unos días. Pero centrémonos en lo importante. Yoeser, que había entendido que el prota no era un oponente con el que pudiera jugar, decidió ponerse serio y usar sus mejores habilidades para acabar de una vez por todas con su vida, comenzando a cargar una intensa ráfaga de maná en su espada para conectar un golpe letal. Por suerte el prota pudo sentir su sed de sangre y justo en el último minuto consiguió esquivarlo, cosa que impactó a Yoeser, aunque lamentablemente su ataque aún no terminaba, ya que la técnica consistía en 2 estocadas continuas. Y desafortunadamente Zeke no fue capaz de esquivar con éxito la segunda, recibiendo de lleno el ataque que lo mandó volar varios metros atrás. Las heridas que ese ataque le habían causado eran bastante serias. Todos en el público creían que la batalla había terminado, con Yoeser como su vencedor, ya que según ellos nadie sería capaz de reponerse de un ataque como ese. No obstante, cuando Yoeser celebraba su victoria, sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Un aura asesina parecía haber comenzado a acecharlo. Aura que sí, como lo suponen, pertenecía a Zeke, quien a pesar de los daños consiguió ponerse de pie, y esta vez había decidido luchar usando su mejor habilidad, que no era otra que eliminar a sus oponentes sin piedad. Tras esto, actuando como un verdadero rey demonio, arremetió nuevamente contra Yoeser, pero esta vez tenía un as bajo la manga, que de hecho era un truco sucio, ya que apenas su oponente se distrajo, aprovechó el momento para lanzarle arena en el rostro y cegarlo por unos segundos, los cuales fueron suficientes para usar la poca fuerza que le quedaba en un tackle y derribarlo. Claro, como era de esperarse, su estrategia funcionó. Yoeser no fue capaz de reponerse a tiempo, y el prota tuvo el espacio necesario para acercarse a él tranquilamente y colocar su espada en su cuello, pidiendo que se rindiese si no quería perder la vida. A lo que sin más opción y viéndose acorralado, el tipo accedió. Por su parte el prota le explicó que la razón de su derrota se debía a su arrogancia, ya que de haber usado todo su poder desde un principio, la batalla había finalizado sin que él pudiera hacer nada para contraatacar, así que le aconsejó que cambiara su actitud para el futuro. Y bueno, tras su derrota, el juez le otorgó la victoria a Zeke. Nadie podía creer que el prota hubiera obtenido una victoria como esa. Incluso su familia estaba impactada. No obstante, la mayoría estaban indignados por el resultado. Después de todo, para ellos, era simplemente un cobarde que había empleado trucos sucios, tachándolo de escoria. Aunque sus insultos no parecían afectar en lo más mínimo a Zeke. Después de todo, esos eran los métodos que tan buenos resultados le dieron en su vida pasada. Por su parte el conde se preguntaba en qué momento Zeke había aprendido técnicas mágicas, ya que nunca había recibido el entrenamiento adecuado. Pero su mayordomo le explicó que quizá él era uno de los pocos privilegiados que nacían con dones especiales. Por su parte Adrián se preguntaba cómo carajo su hermano seguía de pie después de haber recibido el ataque directo de un caballero, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del prota, quien como se lo había prometido le pidió que justo en ese momento bajara a la arena para batirse en duelo contra él.
Por su parte el conde le preguntó que de qué carajos estaba hablando. No obstante Zeke le respondió que se dejara de idioteces. Después de todo, era el momento que había estado esperando, la oportunidad perfecta para que Adrián le arrebatara su título de noble. Sus palabras sorprendieron a todos en el público, quienes se preguntaban si estaba en condiciones para librar otra batalla. Aunque eso no parecía importarle a Zeke, que continuó llamando a su hermano, pidiéndole que lo enfrentara si no quería ser tachado como un cobarde ante todos. Por eso mismo el conde le pidió a Adrián que cumpliera la petición, diciéndole que no tenía nada que temer. Después de todo, en el estado en el que ahora mismo se encontraba, Zeke no sería capaz de vencer a nadie. Así que siguiendo sus órdenes, el chico por fin se presentó ante el prota, quien emanaba una sed de sangre enorme, la cual por momentos hacía temblar al buen Adrián, quien estaba seguro de que ese tipo no era el hermano tonto de antes. No obstante, lo que no esperaba fue que cuando el prota arremetió contra él, fue capaz de detener su estocada sin demasiado esfuerzo, ya que al parecer Zeke estaba más cansado de lo que creía y apenas tenía la fuerza para continuar empuñando su arma. Por eso mismo el hijo de fruta terminó llenándose de valor, creyendo que en realidad solo lo había sobreestimado y podría derrotarlo sin mayor problema. Tras esto, ahora era el prota quien estaba contra las cuerdas. Incluso le tomaba trabajo defenderse, ya que la herida que Joezer le había causado era más grande de lo que creía, y ya ni siquiera tenía la energía para emplear su maná. Por eso mismo tomó la decisión de resolver ese duelo a la brevedad. Y usando su personalidad demoníaca, con la pizca de fuerza que le quedaba, fue capaz de detener la espada de su hermano con su propia mano, preguntándole si alguna vez había escuchado hablar de una pelea seria con carne volando por todas partes, para tras ello usar el poco maná que le quedaba para imbuir su propia mano y partir en dos el arma de Adrián, en una escena épica. No obstante, la escena no terminaba ahí, ya que tras ello le comentó el chico, que por cierto estaba aterrado, que si no se rendía en ese momento acabaría con su vida ahí mismo, no importándole que fuera su hermano. Y bueno, después de sus palabras, usó el shock que le había causado a Adrián para conectarle un golpe con el mango de su espada, que lo mandó a volar, y con el que incluso le tiró un par de dientes. Por su parte Adrián, aterrado por la sed de sangre que Zeke emanaba, no tuvo más opción que entre lágrimas darse por vencido. Tras ello el juez, de nuevo dio al prota como el ganador del segundo encuentro. Nadie en la grada podía entender lo que había ocurrido. Por su parte Zeke, ahora que tenía en sus manos la victoria, se dirigió a su padre para que cumpliera su palabra, y tal como lo había dicho, le otorgara el título de conde. No obstante, Samuel, cegado por la ira, le respondió que ese duelo no decidiría nada. Palabras que hicieron que toda la gente del público comenzara a verlo como un tipo sin honor. Mientras tanto el prota parecía bastante tranquilo, ya que había predicho que eso sucedería. Así que de manera irónica le respondió que en realidad nunca había querido ese título, y ni siquiera le gustaba pertenecer a la nobleza, lanzando el anillo que lo representaba como parte de la familia directamente a los pies de su padre. Una escena que desató la furia del viejo, que de inmediato le preguntó que qué carajos estaba haciendo, a lo que el prota le respondió que dejaría a su familia justo en ese momento. Tras esas palabras se dirigió a su hermano para decirle que recordara que la manera de ganar una batalla era no temerle la muerte, ya que después de todo sería su obligación proteger ese territorio. Pero bueno, luego de ingerir una poción para recuperar su salud, decidió continuar con su viaje. Después de todo, ya había hecho lo que siempre quiso, darles una lección a los hijos de fruta de su familia. Por cierto, antes de marcharse, tuvo que hacer una pequeña parada, la cual era para recoger a quien sería su burro de carga. Y sí, me refiero a Javier, a quien terminó obligando a acompañarlo para tomar el rol de su escudero, un propósito que el tipo no pudo rechazar, ya que de lo contrario, acabaría con su vida. Por cierto, el prota planeaba entrenar a Javier para que incrementara sus estadísticas, ya que quizá podría serle útil en el futuro. Pero centrémonos en lo importante. Ahora su objetivo era visitar los pueblos vecinos para tratar de encontrar información acerca de su regresión. Eso sí, en esta ocasión intentaría llevar una vida más amable en comparación a la anterior. Horas más tarde nos muestran cómo se había adentrado en un bosque bastante peligroso para cortar camino, aunque eso ponía nerviosa a Javier, que temía que fueran devorados por las bestias que rondaban la zona. Lo que no sabía era que de hecho el prota planeaba usar esas mismas bestias para darle el entrenamiento adecuado que necesitaba y así incrementar sus habilidades. El primer oponente al que tendría que enfrentar se trataba de un goblin de bajo nivel,
él, así que según el prota no le tomaría mucho trabajo deshacerse de él. No obstante, estaba muy equivocado, ya que el chico era más débil de lo que había creído, y en segundos el Goblin consiguió derribarlo. Por eso el buen Zeke se vio obligado a interceder, bastándole un solo golpe para deshacerse de la criatura. Pero bueno, tras este incidente aún no se daba por vencido, y continuó obligando al chico a enfrentarse a los goblins que continuaban apareciendo, y al final su teoría parecía ser acertada, ya que Javier, gracias a las indicaciones que Zeke le daba, al fin consiguió deshacerse de uno de los monstruos. Al ver esto, Zeke llegó a la conclusión de que si le daba el entrenamiento adecuado, quizá podría convertirse en un guerrero habilidoso. Además, había comenzado a ganarse el respeto de Javier, quien ahora lo veía como un tipo de maestro. No obstante, las cosas no terminaban ahí, ya que segundos después, una horda gigante de orcos apareció a su alrededor. Por suerte, esta vez Zeke quiso darle un descanso al chico, y él mismo se encargaría de todos ellos. Y lo que para Javier parecía imposible, al prota no le tomó más que unos segundos, usando las rocas que encontró en el suelo, propulsadas por su fuerza para acabar con unos cientos de monstruos. El prota era una verdadera bestia en combate. Pero bueno, tras terminar con eso e instalar el campamento donde pasarían la noche, nos explica por qué era odiado por la familia del conde, y se debía a que al parecer su madre había sido una tirana que trataba a los demás como basura. Por eso mismo era que tras su muerte, todos desahogaron su rencor con él. No obstante, sus recuerdos fueron interrumpidos luego de escuchar que un carruaje había llegado a las cercanías, así que de inmediato le pidió a Javier que despertara y se pusiera en guardia, ya que al parecer tenían visitas. Por su parte, este último le dijo que quizá solo se trataba de un mercader y no debían preocuparse por ello, pero el prota le respondió que eso era imposible, ya que una persona en su sano juicio jamás cruzaría un bosque tan peligroso a esa hora de la noche. Por eso mismo debían tener cuidado. Y bueno, después de un rato el carruaje llegó hasta ellos, el cual por cierto se encontraba custodiado por varios paladines, y la persona que se encontraba en su interior se trataba de esta chica de aquí, Luna, una especie de sacerdotisa quien amablemente le comentó al prota que también planeaban acampar en ese lugar. Por cierto, Zeke ya conocía a esa chica de su vida anterior, ya que ella era la misma sacerdotisa que acompañaba al héroe cuando intentó acabar con su vida. De hecho, ese encuentro parecía sorprenderlo bastante, ya que en su vida pasada no ocurrió algo como eso. Por cierto, la chica no fue la única a quien reconoció, ya que esta última se encontraba siendo escoltada por un anciano que según el prota era una eminencia en el combate. Pero bueno, el chico decidió actuar de manera tranquila, ya que después de todo, ahora que quería llevar una vida diferente, era buena oportunidad para conocer a personas distintas. Por cierto, Javier, como todo un sim, quedó embelesado con la sacerdotisa, tanto que incluso terminó ayudando a montar su campamento. Aunque esta última parecía haberse interesado en el buen Zeke, sentándose a su lado para conocerlo mejor, una oportunidad que el chico no desperdició para preguntarle qué la había llevado a esos lugares, a lo que la chica le respondió que en ese momento se encontraba en un viaje de purificación, viajando por diferentes pueblos para ayudar a las personas con su poder. Por su parte, cuando la princesa le preguntó al prota por su viaje, este último le comentó que simplemente buscaba cómo ser una buena persona. Palabras que se contradijeron totalmente, luego de que al día siguiente, mientras la sacerdotisa recorría el pueblo, se topara con este último, dándole una paliza a un mercader. Pero bueno, luego de arreglar toda la discusión, la chica le cuestionó por qué si deseaba ser una buena persona, había atacado al tipo de antes. Pero el chico le respondió que de hecho se encontraba haciendo el bien, ya que unos chicos le pidieron que los ayudara con la golpiza de antes, y simplemente accedió. Pero centrémonos en lo importante, el mercader les explicó que esos chicos lo habían atacado, porque desde hace un tiempo habían querido arrebatarle su puesto de ventas, y él continuaba negándose, así que tras escucharlo, la chica le dijo que ella lo ayudaría con ese problema. Por cierto, el prota había atacado a ese tipo, en realidad porque gracias a sus instintos, notó que emanaba una presencia rastrera, a diferencia de los otros chicos, así que quizá la sacerdotisa estaba cometiendo un grave error. Y al final tenía razón, ya que días más tarde se terminó topando con varios carteles de la chica, en los cuales la acusaban de ser una bruja, que había estado lanzando hechizos en contra del pueblo. Por su parte, Zeke, luego de leer el cartel, sabía que obviamente todo eso era falso, pero
no entendía por qué la gente la acusaba de algo como eso. Por cierto, la noticia había causado pánico en todos los habitantes, ya que incluso habían estado ocurriendo incidentes extraños en los alrededores, creyendo que todo estaba relacionado con la maldición que la bruja había puesto en el pueblo. Y cuando el prota regresaba al hotel donde se estaba quedando y se preguntaba si ese incidente también había ocurrido en su vida pasada, se topó con uno de los fenómenos que estaba aterrando a los pueblerinos. Se trataba de una especie de no muerto que apareció justo a su espalda, cuya sola presencia aterró a Javier, ya que no era muy común ver monstruos como ese. Por suerte el prota se deshizo rápidamente de él, ya que monstruos como ese no asustaban a quien incluso solía crearlos. No obstante, su aparición parecía preocuparlo, ya que ahora estaba seguro de que algo como eso no había ocurrido en su anterior vida. Pero bueno, después de esto, algunos guardias de la ciudad aparecieron para hacerse cargo del cuerpo y aprovecharon para aconsejarles que se resguardaran lo antes posible, ya que la maldición de la que hablaban había estado convirtiendo a las personas de la ciudad en zombies como ese. Y bueno, una vez los tipos se marcharon, Zeke sintió una presencia familiar en las cercanías y al revisar el lugar se dio cuenta de que esa presencia pertenecía a la sacerdotisa, quien ahora se encontraba en un estado bastante deplorable. Así que luego de llevarla a su posada y darle algo de ropa limpia, aprovechó para preguntarle en dónde estaban los paladines que solían acompañarla, a lo que la chica, bastante afectada, le respondió que algunos estaban en otra misión, pero el resto habían sido eliminados y todo era su culpa. Por su parte, el prota le cuestionó si eso tenía algo que ver con el delito del que ahora era acusada, a lo que la chica le respondió que ella no era la responsable de eso, y para probarlo le confesó lo que había ocurrido luego de que se separaran hace unos días, explicándole cómo luego de su conversación con el mercader decidió visitar al alcalde de la ciudad y así pedirle un poco de seguridad para los mercaderes, cosa que al principio parecía estar saliendo bien, ya que incluso le dijeron que tomarían cartas en el asunto. No obstante, cuando ella y su grupo se disponían a retirarse, el tipo los invitó a cenar para celebrar el honor de recibir la visita de una sacerdotisa, y la chica no tuvo más opción que acceder, sin saber que estaban cometiendo un grave error, ya que tras disfrutar de la cena, se toparon con una escena impactante. El alcalde había eliminado a todos sus trabajadores, empleando una especie de magia negra, magia que también utilizó para darle vida a algunas gárgolas en la habitación, para que se hicieran cargo de los paladines. Y eso no era todo, ya que los cuerpos de las personas comenzaron a levantarse para unirse a la batalla, y por más que sus guardias fueran poderosos, estaban siendo superados en número. Así que no tuvieron más opción que sacrificarse para darle el tiempo suficiente de escapar. Así que sí, el verdadero responsable de lo que ocurría era el alcalde. Pero bueno, la chica le explicó que lo más seguro era que el alcalde pertenecía a una organización oscura que estaba intentando usar como sacrificio a la gente del pueblo para llevar a cabo un ritual y obtener más poder. Por suerte para ella, el prota se ofreció a ayudar, ya que después de todo, ayudarla podría considerarse una buena acción. Y bueno, al día siguiente, el chico, luego de deshacerse de varios de los guardias que resguardaban la alcaldía, consiguió infiltrarse llevando consigo a la sacerdotisa, quien nos estaba guiando hasta la habitación donde había tenido lugar el suceso de antes. Una vez ahí se toparon con el dichoso alcalde, que emanaba un aura bastante oscura. Por eso mismo Zeke no perdió tiempo y arremetió contra él en segundos. Aunque una vez estuvo cerca, se dio cuenta de que él no era el responsable. De hecho, era un simple cuerpo sin vida que estaba siendo controlado por el verdadero culpable. Se trataba de este tipo de aquí, el miembro de una organización criminal que se había estado haciendo pasar por la mano derecha del alcalde. Por su parte, la sacerdotisa le cuestionó qué había ocurrido con los paladines, a lo que el tipo le confesó que los había usado para alimentar a sus peces, palabras que dejaron fría a la chica. Mientras tanto, el tipo le preguntó al prota quién carajos era y por qué estaba ayudando a la sacerdotisa, a lo que como siempre este último le respondió de manera sarcástica, diciéndole que eso no le importaba. Lo único que debía importarle era que planeaba destrozarlo. Tras sus palabras, el tipo se puso en guardia y usó su magia para controlar a varios no muertos e intentar acabar con Zeke. Rápidamente la sacerdotisa quiso ayudar al prota usando un hechizo de potenciación sobre él, pero eso no dio resultado, ya que notó que dentro suyo se escondía un aura siniestra. Aunque su ayuda no fue necesaria, ya que al prota no le tomó trabajo deshacerse de todos sus oponentes. El brujo no podía creer lo que había visto, preguntándose quién carajos era ese tipo. Había acabado con sus armas como si fueran de papel, y lo peor de todo, emanaba un aura aún más aterradora que la suya.
Por cierto, Zeke nos explica que durante los últimos días había conseguido que su cuerpo fuera capaz de asimilar más maná, así que acabar con un hechicero no le tomaría mucho trabajo. El criminal enfurecido le comentó que no serviría de nada que acabara con él, ya que el ritual de sacrificio había sido activado y no existía forma de desactivarlo. No obstante, el prota lo contradijo, diciéndole que él conocía una manera de hacerlo, y para ello solo tendría que destruir las estatuas malditas que se requerían para el ritual, y que podría ubicarlas sintiendo su aura. Por eso mismo le dijo que se encargaría de eso antes de acabar con él, para que así pudiera ver cómo su plan era destruido. Sus palabras impactaron tanto al tipo que sin pensarlo, ordenó un nuevo ataque contra él, intentando evitar que escapara. Pero nuevamente sus zombies no fueron más que basura para las habilidades de Zeke, que tras eliminarlos, escapó de la habitación llevando consigo a la sacerdotisa. Obviamente el brujo no podía quedarse de brazos cruzados, así que el día siguiente se encargó de esparcir boletines en los que acusaba al prota de ser cómplice de la sacerdotisa. Por cierto, la primera pista que Zeke tenía para encontrar las dichosas estatuas eran los chicos a los que hace unos días había ayudado a darle una paliza al mercader, y quienes al parecer eran los buenos de la historia, ya que luego de atraparlos y obligarles a confesar por qué habían llevado a cabo el ataque, uno de ellos le respondió que se debía a que a causa de ese tipo su hermano se encontraba en un estado bastante delicado, y luego de llevarlos hasta donde el chico se encontraba, el tipo les confesó que él había presenciado cuando el mercader robaba la energía vital de su hermano. Por eso mismo había intentado capturarlo para obligarlo a devolvérsela. Además, el tipo estaba furioso con la sacerdotisa, ya que por su culpa no lo había conseguido, aunque las cosas parecían ser diferentes con el prota, a quien los chicos trataban con bastante respeto, en parte porque él era la primera persona en mucho tiempo que los ayudaba a pesar de su apariencia como plebeyos. Y bueno, luego de obtener esta información, tal como lo dijo, Zeke le realizó una pequeña visita al mercader de antes, aunque luego de acorralarlo le comentó que esta vez no sería tan amable como la última vez que lo ayudó. Ahora planeaba romper cada uno de sus huesos si no les daba la información que buscaban. Por su parte, el hijo de fruta, al verse acorralado, les preguntó por qué carajos lo atacaban de esa forma, a lo que el prota le respondió en un tono frío que dejase de fingir, ya que estaban al tanto de cómo había estado robando la energía vital de los polarinos para alimentar la estatua que tenía en su tienda. Después de todo, el aroma a sangre era imposible de ocultar, aunque luego de notar como el chico continuaba negando todo, Zeke sacó su daga, comentándole a la sacerdotisa que ese tipo no abriría la boca. Además, ahora que sabían dónde estaba la estatua, lo mejor era acabar de una vez por todas con una escoria como él. No obstante, cuando estaba por acabar con él, este último por fin habló, pidiéndole que no acabase con su vida, y a cambio le daría la ubicación exacta del resto de estatuas, ya que sí, al parecer, no estaban usando una sola estatua para reunir la energía necesaria para el ritual. En realidad habían esparcido varias de estas en todo el perímetro. Pero bueno, tras enterarse de esto, el prota le cuestionó dónde carajos estaban el resto de las supuestas estatuas, a lo que el tipo, revelando su verdadera personalidad macabra, le respondió que no se lo diría tan fácil. Después de todo, ese era su único seguro de vida, así que si se atrevía a darle un solo golpe más, jamás podría detener el dichoso ritual. Por su parte, la sacerdotisa le cuestionó el por qué estaba haciendo eso, sabiendo que en caso de que el ritual se llevase a cabo, todo el pueblo quedaría destruido por completo, a lo que el tipo le respondió que simplemente por dinero. Después de todo, ganaría mucho a cambio de robar la energía vital de unos cuantos plebeyos. Pero bueno, tras comentar esto, le pidió al prota que lo liberase, y una vez estuviese a salvo, le haría saber la ubicación exacta de las estatuas. De lo contrario, no habría trato. Lo que no esperaba era que en ese momento Zeke le respondió que había cambiado de opinión, y en ese momento planeaba acabar con su vida, explicándole que gracias a la energía demoníaca que emanaba cada estatua, no le sería difícil dar con el resto de ellas. Además, ahora que había obtenido toda la info útil de él, ya no le sería de utilidad. Claro, el tipo suplicó por su vida, pidiéndole a la sacerdotisa que tuviese ese tipo. No obstante, esta última concluyó que la decisión del prota era la correcta. Así que a pesar de los gritos desesperados del mercader, el prota liberó un poco de su antigua sed de sangre como demonio, acabando con su vida de manera fría. Pero bueno, tras esto, ambos dejaron las instalaciones para comenzar con la búsqueda del resto de estatuas. Eso sí, la chica parecía bastante afectada por lo sucedido horas antes. Sin embargo, Zeke la hizo entrar en razón, explicándole que a veces, escorias como la de antes jamás cambiaban su naturaleza, así que lo mejor era acabar con ellos de raíz.
Además de ello, le comentó que sus habilidades de purificación serían claves para detener el ritual que se estaba llevando a cabo. Y bueno, unos días más tarde, y luego de acabar con varios hombres al servicio del tipo de antes, dieron con la primera estatua, la cual no fue difícil de encontrar para Zeke, gracias a toda la energía maldita que emanaba. Y tras encontrarla, le pidió a la sacerdotisa que usara sus habilidades para purificar un poco de pintura la cual utilizó para grabar una especie de runas antiguas en el exterior de la estatua, comentándole a la chica que eso sería suficiente para que la energía reunida comenzase a desvanecerse y por ende el ritual no podría llevarse a cabo. Pero bueno, unos días más tarde vemos como el prota había estado dibujando las mismas runas en el resto de estatuas que encontraron en el perímetro. Sin embargo, la sacerdotisa comenzaba a preguntarse si la teoría del prota sobre cómo eso sería suficiente para detener el ritual era cierta. Después de todo, nunca había escuchado de una técnica como esa. No obstante, sus dudas fueron resueltas luego de toparse con un zombie como el de antes, el cual, a diferencia de la última vez, actuaba de manera errónea y sus movimientos eran mucho más lentos. Así que tras deshacerse de él, Zeke le explicó a la sacerdotisa que sus esfuerzos comenzaban a dar resultados, ya que por lo que veía, la fuerza del ritual había disminuido considerablemente, comentándole que era momento de realizar un nuevo ataque a la mansión del alcalde, donde se encontraba la última de las estatuas, ya que era el momento ideal, ahora que la fuerza del ritual había disminuido. Eso sí, según Zeke, no sería una tarea fácil, ya que lo más probable era que el tipo de antes ya esperaba por ellos y estaría preparado con varias contramedias para acabar con sus vidas, así que debían estar preparados para cualquier amenaza a la que pudiesen enfrentarse. Y bueno, tras comentarle esto, ambos se pusieron en marcha al castillo, donde el prota le pidió a la sacerdotisa que se mantuviese atrás de él en todo momento y siguiera sus instrucciones sin dudar. Aunque tras esas palabras, apenas se entraron en las instalaciones, fueron atacados por una especie de espectros, con la única finalidad de acabar con la vida de los intrusos. Por suerte el prota consiguió reaccionar a tiempo, y claro, de inmediato reconoció a las dichosas criaturas, ya que en sus años como demonio, él también solía usarlas como sirvientes. Y tras ello, inició una pelea contra estos últimos, la cual no duró demasiado, ya que como sabemos, las habilidades del prota estaban en un nivel muy diferente. Y eso, sumado a que conocía la debilidad de las criaturas, bastó para que se deshiciera de docenas de ellos sin mayor problema. Pero bueno, una vez con el altercado terminado, la chica le comentó al prota que debían darse prisa, ya que podía sentir una energía demoníaca muy fuerte en los alrededores, lo que le hacía pensar que quizá el ritual seguía teniendo bastante fuerza, y sus sospechas fueron confirmadas cuando el mismo hijo de fruta de antes se presentó ante ellos, comentándole que tenía razón y la energía del ritual se mantenía intacta. Lo peor de todo fue que tras comentarlo, intentó utilizar la dichosa energía para afectar tanto a la sacerdotisa como al prota y convertirlos en sus marionetas. Lo que no esperaba era que antes de que eso sucediese, el prota reunió una cantidad monstruosa de maná en su espada y tras tomar en sus brazos a la chica le bastó una sola estocada para crear una explosión enorme que no solo esparció la energía que se estaba acumulando a sus alrededores, sino también destruyó gran parte de las instalaciones del castillo donde se encontraban. Por cierto, la sacerdotisa no podía creer que ese chico contase con un poder tan grande como ese. Sin embargo, para su mala suerte, a pesar de la explosión, el tipo de antes estaba intacto, como si nada hubiese pasado. Además, la energía acumulada en la estatua no dejaba de aumentar. Fue entonces cuando, luego de presentarse como chacal, le reveló que en realidad todo ese tiempo habían estado bailando en la palma de su mano, explicándole que las runas que el prota había dibujado sobre todas las estatuas no habían servido prácticamente de nada. De hecho, fue él quien disminuyó la energía del ritual a propósito, para hacerles creer que su plan estaba funcionando y que de esa manera la sacerdotisa se presentase personalmente en su castillo, revelándole que ella y su poder eran la pieza final para llevar a cabo el ritual. Así que tras explicarles todo esto, le pidió a la sacerdotisa que se entregara voluntariamente. Después de todo, ya no contaban con más alternativas, aunque tras escuchar la negativa de la chica, usó parte de la energía que lo rodeaba para invocar a docenas de no muertos que rodearon a los chicos. Por su parte, la sacerdotisa le pidió al prota que escapase, mientras ella intentaba ganar algo de tiempo, ya que eso era lo menos que podía hacer para agradecerle todo lo que había hecho por ella. Aunque lo que la dejó fría fue la respuesta de Zeke, quien respondió que no tenía nada de qué preocuparse, y que incluso él ya estaba al tanto del plan del tipo, y de cómo sus runas no estaban teniendo efecto alguno en las estatuas. Aunque Chacal, quien parecía confundido por sus palabras, le cuestionó el por qué si estaba al tanto de ello, no hizo nada para evitar caer en su trampa. A lo que el prota le respondió que simplemente porque necesitaba ganar tiempo para la llegada de Antoine, el mejor caballero de la sacerdotisa, y quien se consideraba prácticamente un monstruo, pero que había
había tenido que separarse de ella para llevar a cabo otra misión. No obstante, en ese momento se encontraba llegando a las instalaciones, arrasando con cuantos zombies se cruzaban en su camino. Obviamente Chacal estaba impactado. Después de todo, ese tipo era conocido como un monstruo en combate y podía presentar una amenaza para sus planes. Así que antes de que se presentase en la escena, realizó uno de sus mejores ataques para acabar con la vida tanto del prota como la de la sacerdotisa, para de esa manera iniciar con el ritual de inmediato, ya que una vez iniciado, por más fuerte que fuese Antoine, no podría hacer nada para detenerlo. Lo que no esperaba era que el dichoso ataque no tuvo efecto alguno contra Zeke, quien había perfeccionado todo tipo de ataques demoníacos en su vida pasada. Así que un ataque de su mismo elemento y de un nivel inferior no tenía efecto alguno sobre él. Esto dejó frío al hijo de fruta, que poco a poco comenzaba a verse acorralado. Más aún cuando la bestia de Antoine hizo acto de presencia en el lugar. Pero bueno, el hijo de fruta, al verse en una situación tan extrema, quiso utilizarla a su favor, convirtiendo a Antoine en uno de sus sirvientes. Así que trató de usar parte de la energía maldita que había reunido para llevar a cabo su plan. Pero su idea fracasó de inmediato, ya que no contaba con que Antoine era un verdadero monstruo, con una velocidad increíble, la cual utilizó para destrozar su libro de hechizos antes de que pudiera utilizarlo, neutralizándolo por completo. No obstante, cuando todo parecía resuelto, el tipo jugó su última carta, activando de inmediato el ritual con la energía que le quedaba, y les comentó que aunque no pudiese llevar a cabo su plan como tenía pensado, al menos convertiría en zombies a una pequeña parte de la población. Y aunque el caballero amenazó con quitarle la vida si no se detenía, el tipo le respondió que ya era demasiado tarde, la energía se estaba esparciendo, y aunque acabase con su vida, el ritual no se detendría. No obstante, se dio cuenta de que unos minutos después, a pesar de haber liberado la energía, todo parecía muy normal, como si el hechizo no hubiese funcionado, preguntándose qué carajos estaba ocurriendo. Fue entonces cuando Zeke, de manera épica, se acercó a él para decirle que en realidad todo el tiempo había estado bailando en la palma de su mano, ya que los símbolos que dibujó en las estatuas sí funcionaban. Simplemente esperó el momento adecuado para activarlos. En otras palabras, nunca tuvo una sola posibilidad de victoria. Pero bueno, tras esta humillación, vemos como días más tarde, todo había regresado a la normalidad en el pueblo, y ya no quedaban rastros de la energía maldita que se había estado acumulando en el territorio. Por su parte, Antoine aprovechó el momento para agradecerle al prota por todo lo que había hecho por la sacerdotisa. Después de todo, de no ser por él, quizá en ese momento no se encontraría con vida. Además nos revela que fue Javier quien por órdenes de Zeke se encargó de llevar el mensaje hasta Antoine, que se encontraba en medio de otra misión. Pero bueno, a pesar de que Antoine y la chica insistieron en que los acompañara para darle una recompensa adecuada por su ayuda, el prota se negó, ya que tenía un lugar el cual visitar. Así que tras despedirse se puso en marcha a su siguiente destino. Por cierto, una vez regresaron a la iglesia, tanto Antoine como la sacerdotisa decidieron mantener en secreto la identidad de Zeke, ya que si la dichosa iglesia llegaba a enterarse acerca de las habilidades demoníacas, además de las runas que empleaba ese chico, podrían iniciar una cacería en su contra. Así que por el momento lo mejor era mantener su identidad en secreto. Por cierto, mientras se encontraba en ese lugar esperando a ser enviada a otra misión, la chica se topó nada menos que con el hijo de fruta del héroe de antes, quien le comentó que a partir de ese momento estaría trabajando para ella como un escolta, acompañándola a todos los lugares que visitara, aunque la chica notó que este último trataba de acercarse a ella más de la cuenta, algo que no quiso permitir. Después de todo, había comenzado a desarrollar sentimientos románticos hacia Zeke, aunque apenas esta última se retiró, vemos como el hijo de fruta del héroe, al igual que el prota, había viajado al pasado, y se preguntaba por qué carajos le estaba tomando más trabajo que la última vez manipular a esa chica. Pero bueno, dejando eso de lado, vemos como mientras el prota se encontraba camino a su próximo destino, aprovechaba su paso por el bosque para continuar entrenando a Javier. Después de todo, quería que mejorara sus habilidades lo antes posible, para que pudiese ser un buen soporte. Pero mientras se encontraba en medio del bosque, se toparon con este chico de aquí, Ferran Torres, quien estaba siendo perseguido por algunos goblins, los cuales obviamente no fueron problema para el prota, que se deshizo de ellos en tan solo segundos. Por cierto, luego de agradecerles por su ayuda y de presentarse con ellos, el chico les comentó que de hecho se encontraba en medio de un entrenamiento para convertirse en caballero, pero no fue capaz de enfrentarse a esas criaturas. Momentos después, el instructor del chico se hizo presente, furioso con Ferran por no haber podido superar una prueba tan sencilla.
Aunque luego de que se marchara, el prota se dio cuenta de que el rostro de ese chico le parecía bastante familiar y estaba seguro que se lo había cruzado en su vida pasada. Pero bueno, unas horas más tarde, mientras el prota se encontraba en una de las posadas del pueblo al que llegaron, Javier aprovechó para preguntarle cuál era la razón para tener como destino ese pueblo remoto, ya que parecía tener prisa en llegar a ese lugar, a lo que el prota le respondió que no lo creería aunque se lo explicara, y Zeke nos revela que unos días tendría lugar en ese pueblo una tragedia. La aparición del demonio de la destrucción Nowen, quien destrozaría prácticamente por completo todos los alrededores, así que su intención era presenciar de primera mano el dichoso evento. Por cierto, paralelamente con esta explicación, vemos como el niño de antes tenía en su poder un pequeño topo llamado Nowen, sí, el mismo nombre del dichoso monstruo. Además de ello nos muestran cómo una organización y la misma para la que trabajaba Chacal estaban interesados en el dichoso topo y el niño que se mantenía cerca de él, tanto que incluso habían contratado al instructor de antes para mantenerlos vigilados, y parecía que el momento que habían estado esperando había llegado, ya que apenas la noche entró, los hijos de fruta iniciaron un ataque contra el chico, con el objetivo de llevarlo a él y al topo consigo. Con lo que no contaban era que mientras se movían a gran velocidad por las calles del pueblo, su presencia fue captada por Zeke, quien de inmediato se dio cuenta de que lo que llevaban consigo era el chico de antes, por lo que sin dudarlo fue tras ellos, igualando su velocidad. Los tipos, al percatarse de su presencia, rápidamente intentaron deshacerse de él, pero por más que lo intentaban, sus ataques no parecían servir de nada ante el monstruo que los acechaba, y que luego de acabar con un par de ellos, se interpuso para evitar que continuaran con su camino, preguntándoles qué carajos planeaban hacer con ese chico. Y bueno, una vez consiguió detener su fuga, nuevamente les preguntó quién carajos eran y a dónde llevaban a ese chico, pero como era de esperarse, los tipos se negaron a hablar, y varios de ellos arremetieron contra él, intentando destrozarlo. Lo que no esperaban era que se habían topado con un verdadero monstruo, y la diferencia entre sus habilidades era demasiado grande, tanto que a este último le bastaron unos minutos para destrozarlos por completo. No obstante, uno de ellos aprovechó la distracción para escapar del lugar lo antes posible. Obviamente el prota no planeaba quedarse de brazos cruzados, así que apenas se deshizo de sus oponentes, continuó la persecución contra el hijo de fruta, quien se estaba dirigiendo a una especie de minas. Sin embargo, cuando el prota estaba por alcanzarlo, fue interceptado por otro pelotón de assassin como los de antes, así que no le quedó de otra más que enfrentarlos, tratando de darse prisa para continuar con la persecución. Eso sí, a pesar de eliminarlos sin mayor problema, se dio cuenta de que algo andaba mal. Esos tipos contaban con habilidades muy buenas para tratarse de unos simples assassins, y se preguntaba si acaso esos tipos estaban relacionados con la aparición de Nowen, que tendría lugar en tan solo un par de días. Así que para salir de dudas, aprovechó para preguntarle a uno de sus atacantes, que aún se encontraba con vida, si acaso tenían algo que ver con Nowen. Lo que no esperaba era que apenas el tipo escuchó ese nombre, usó su propio hechizo para autoeliminarse, lo cual solo le confirmaba que todo estaba relacionado. Por cierto, mientras el prota se encargaba de estos tipos, vemos como dentro de la dichosa mina, apenas el chico recuperó la conciencia, el assassin comenzó a manipularlo, revelándole que el demonio que años atrás había acabado con parte del pueblo, incluyendo la vida de su padre, no era otro que ese pequeño topo con el que había vivido tantos años. Claro, lo que el tipo buscaba era que el niño fuese devorado por la ira, ya que al parecer él era la llave para liberar y controlar el poder del demonio dentro del pequeño topo. Lamentablemente su estrategia dio resultado, ya que el niño, siendo dominado por toda la ira que sentía, entró en una especie de estado de trance, fusionándose con el poder del demonio, despertando una criatura mucho más poderosa. Por su parte el prota apenas se deshizo de los percances, por fin llegó a la entrada de la mina, donde para su sorpresa se encontró con el chico, siendo controlado totalmente por el poder de Nowen, y quien de hecho fijó como su objetivo al buen Zeke. Por su parte, este último no entendía bien qué estaba ocurriendo, preguntándose por qué el chico se encontraba en ese estado, aunque comenzó a creer que quizás este niño podía tratarse de Nowen, el demonio que conoció en su vida pasada. Una teoría que confirmó luego de que el tipo reaccionara como un loco después de escuchar el nombre de Nowen, arremetiendo de inmediato con una sed de sangre enorme contra el prota, quien trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Después de todo, los rasgos de ese niño no coincidían con los del demonio que había conocido antes, aunque prefirió no centrarse en ello y tratar de dejar inconsciente al chico antes de que liberase todo su poder. De lo contrario, en serio, podría convertirse en un problema serio y muy difícil de controlar. Claro, el chico, dominado totalmente por el poder de Nowen, no se lo pondría nada fácil, lanzando varios ataques con el único objetivo de aniquilar por completo a Zeke,
quien era capaz de esquivarlos con suma facilidad gracias a su experiencia en el campo de batalla. Sin embargo, cuando consiguió acercarse lo suficiente como para acertar un golpe que lo sacara del juego, el asesino de antes se interpuso en su camino para detener su estocada. Y bueno, nos revelan cuál era el objetivo de la organización para la que este último trabajaba. Resulta que lo que buscaba era usar al niño como catalizador para el poder de Nowen, y que de esa manera fuese mucho más sencillo controlarlo y apoderarse de su poder, convirtiéndolo en un esclavo para su organización. No obstante, quedó sorprendido al darse cuenta de que Zeke estaba al tanto de la existencia de Nowen, así que para evitar dejar cabos sueltos, decidió que lo primero que haría en ese momento era acabar con su vida, aunque podía darse cuenta de que el prota no era un oponente común y no sería fácil aniquilarlo, por lo cual decidió adoptar su verdadera forma, convirtiéndose en una especie de monstruo corpulento y aumentando drásticamente sus habilidades. Por su parte, el chico, quien seguía dominado por el poder de Nowen, fijó a este último como objetivo. No obstante, le bastó más que un simple golpe para dejarlo inconsciente, ya que planeaba encargarse primero del prota, para después tomar bajo custodia al portador de Nowen. Tras esto, la batalla entre ambos dio inicio, en la cual en un principio parecía que las técnicas del prota no estaban dando resultado, debido a la gran defensa de su oponente, quien comenzó a burlarse de él, ya que había sobreestimado sus habilidades, y al final había terminado siendo una escoria que solo le servía como saco de boxeo. O eso fue lo que él creía, ya que no contaba con que las estocadas del prota estaban impregnadas con un veneno sumamente fuerte, y el cual contaba con una acción extremadamente rápida, tanto que en tan solo segundos el tipo estaba contra las cuerdas, y Zeke rápidamente aprovechó la oportunidad para acabar con él, volándole la cabeza. Después de todo, no quería perder tiempo para solucionar el problema con Nowen. Paralelamente con esto, vemos como el chico de antes, luego de ser enviado a volar por el Assassin, terminó siendo encontrado por Javier, quien obviamente, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo, se acercó a él para tratar de ayudarlo. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error. Esto porque apenas el chico comenzó a recobrar la conciencia, el poder del demonio en su interior también regresó. Esta vez fijando como su objetivo al pobre chico, quien quedó aterrado al notar el aura tan monstruosa que ese tipo emanaba. Por su parte, este último de inmediato comenzó su ataque, intentando eliminarlo de inmediato con unas rocas de gran tamaño. Por suerte, a Javier, a pesar de estar asustado, recordando los entrenamientos a los que había tenido que someterse con el prota, fue capaz de reaccionar a tiempo, evitando algunos ataques mortales. No obstante, sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo, y apenas perdiese la concentración por tan solo unos segundos, sería aniquilado. Lamentablemente ese momento llegó, luego de que el chico empleara una técnica de gran nivel, la cual Javier no tenía forma de enfrentar. Por suerte, justo en ese momento el buen Zeke hizo acto de presencia, no solo para neutralizar su ataque, sino también para aprovechar la pequeña brecha y acercarse lo suficiente al chico para asestarle un golpe lo suficientemente fuerte como para noquearlo. Afortunadamente su estrategia dio resultado, y el tipo no fue capaz de reaccionar a tiempo a la gran velocidad del prota, quedando inconsciente por el impacto. Mientras tanto, vemos como al estar inconsciente fue capaz de conectarse con el espíritu del topo, o bueno, el demonio que en ese momento se encontraba en su interior, y aunque al principio estaba furioso con él por ser el causante de la muerte de su padre años atrás, al final comprendió que todo se trataba de un accidente. Después de todo, el pequeño topo no era capaz de controlar el poder en su interior, por lo que tras comprenderlo, le comentó que podrían seguir siendo amigos como hasta ese momento. Además, él lo ayudaría siendo el contenedor de su poder para evitar accidentes como el de hace unos años atrás. Pero bueno, una vez con todo resuelto, vemos como el prota se encargó de limpiar la escena del incidente y sacar al chico de ese lugar, para que cuando los pollerinos revisaran qué carajos había sucedido en las minas, no pudieran rastrear lo ocurrido hasta este último. Después de todo, tenía algunos planes para él y ese chico. Así que una vez estuvo más tranquilo en la posada del pueblo, cuando Javier le preguntó qué carajos tenía pensado hacer con ese chico, ya que en caso de dejarlo solo, podía llegar a convertirse en una amenaza. En caso de perder el control de ese poder, el prota se acercó a él para proponerle que a partir de ese momento se convirtiese en su sirviente y lo ayudase a completar algunas misiones que tenía en mente. Claro, a cambio de eso, él se encargaría de darle el entrenamiento adecuado para manipular por completo sus habilidades. Obviamente el chico estuvo de acuerdo con su oferta.
Así que tras llegar a este acuerdo, los tres pusieron rumbo al siguiente destino que el buen Zeke había fijado y donde tenía pensado encontrarse con uno de sus antiguos sirvientes. Después de todo, quería comprobar en qué carajo se había convertido ahora que habían comenzado de cero. Pero bueno, el grupo puso rumbo a su siguiente destino. Eso sí, tal como se los había prometido, mientras estaban de camino, Zeke les estaba dando el entrenamiento adecuado a ambos chicos para que pudiesen mejorar sus habilidades de combate. Y de hecho los dos habían conseguido aprender algunas técnicas que podrían llegar a ser útiles en caso de toparse con un oponente que pusiera en riesgo sus vidas. Y mientras tomaban un descanso de todo el entrenamiento, los chicos le cuestionaron a dónde se estaban dirigiendo, a lo que el prota les comentó que en ese momento estaban en rumbo a la ciudad de Osprey. Tras esto, el prota nos explica con más detalles cómo en su anterior vida había contado con 4 demonios que estaban en su servicio, guerreros que de hecho contaban con habilidades excepcionales. Y uno de ellos era de Osprey, así que estaba ansioso por saber cómo estaba actuando ese tipo en esa nueva vida. Pero bueno, luego de continuar con el viaje, luego de varios días recorriendo el territorio, por fin llegaron al dichoso pueblo. Sin embargo, al llegar notaron que algo andaba mal, ya que podían sentir un extraño aroma en los alrededores. Fue entonces cuando el prota les aclaró que dicho aroma era el de cientos de cuerpos siendo incinerados. Obviamente sus palabras dejaron fríos a ambos chicos, quienes se preguntaban por qué carajos estaba ocurriendo algo como eso. Minutos más tarde fueron interceptados por varios caballeros que al parecer estaban custodiando la frontera del pueblo, y quienes rápidamente les cuestionaron qué carajos estaban haciendo en ese lugar. A lo que el prota les explicó que no eran más que simples viajeros que habían llegado a ese pueblo buscando un lugar donde hospedarse. No obstante, sus palabras no convencían del todo a los caballeros, quienes no podían creer que simples viajeros hubiesen atravesado el bosque plagado de bestias. Así que creyendo que se trataban de pueblerinos que intentaban escapar de la ciudad, les pidieron que los acompañaran a su campamento para comprobar si lo que decían era cierto. Aunque una vez en ese lugar se dieron cuenta de que algo andaba mal. Prácticamente todo el campamento parecía una especie de hospital, hasta que por fin llegaron con el capitán de los caballeros, quien tras conocerlo se presentó amablemente con estos como Drácula. Sin embargo, su presencia dejó frío al prota, ya que el dichoso tipo era la persona que estaba buscando. Sí, su antiguo sirviente, aunque por lo que veía, aún no se convertía en el demonio que él había conocido. Un tipo adicto a la sangre, que solía arrasar con ejércitos enteros que se atrevían a retarlo, y con quien podía recordar como si no hubiese pasado mucho todos los momentos en los que compartieron una copa, luego de vencer en alguna batalla. Pero bueno, este último después de presentarse les explicó lo que estaba ocurriendo y la razón por la que habían sido llevados hasta su campamento. Resulta que él era el capitán del escuadrón de caballeros que habían sido enviados a esa ciudad para contener el virus que en ese momento estaba arrasando con la vida de cientos de pueblerinos. Era por ello que fueron llevados a ese lugar, ya que temían que fueran ciudadanos infectados que trataban de escapar del pueblo y quienes podrían llevar el virus a otro territorio. Lamentablemente, ahora que estaban en ese lugar, tendrían que quedarse algunos días, ya que no podían correr el riesgo de que estuviesen infectados. Aunque tras escucharlo el prota no tuvo problemas en seguir las órdenes. Después de todo había deducido que algo así estaba ocurriendo e incluso se ofreció como voluntario para ayudar en todo lo que fuese necesario para contener el brote del virus. No obstante, en ese momento fueron interrumpidos por uno de los hombres de Drácula, quienes comentó que otro infectado había aparecido. Lamentablemente, al llegar con él se dieron cuenta de que no podrían hacer nada para ayudar, ya que su estado era bastante grave. Por cierto, mientras estaban ahí, el prota pudo notar algo extraño en Drácula. Fue entonces cuando este último le comentó que no podía hacer mucho para ayudar, ya que poseía una enorme fobia por la sangre. Palabras que obviamente dejaron frío a Zeke, quien recordó cómo en su vida pasada ese tipo solía ser un adicto a la sangre, y de hecho todas sus técnicas se basaban en la manipulación de esta, comprendiendo que era por ello que aún no despertaba como el demonio que una vez había conocido. Pero bueno, tras comprender esto, el buen Zeke decidió que se mantendría cerca de este último para descubrir qué era lo que lo había brillado a convertirse en el demonio despiadado que años atrás conoció. Además, ni siquiera tenía pistas de lo que ocurriría, ya que el tipo que conoció era muy reservado y nunca quiso hablarle de su pasado. Pero bueno, tras esto el prota pasó el resto de los días ayudando a Drácula y sus hombres en todo lo que podía para frenar el dichoso virus, como dándoles todo el conocimiento que poseía sobre hierbas medicinales. Conocimiento que de hecho había sido transmitido a él en su vida pasada por el propio Drácula. Lamentablemente al final, a pesar de sus esfuerzos y los de Drácula, no fueron capaces de contener la transmisión del virus, que tras unos cuantos días terminó arrasando con la vida de todos los pueblerinos.
por lo que lo único que Drácula podía hacer era incinerarlos para evitar que el virus se transmitiera a otras comunidades. Lo peor de todo era que en la misión había perdido docenas de sus hombres, que lamentablemente contrajeron el virus. Pero bueno, una vez con la misión terminada, el tipo y los hombres restantes de su escuadrón decidieron que era momento de regresar a su base. Eso sí, no sin antes darle las gracias al prota por todo lo que había hecho por ellos en los últimos días. Después de todo, su ayuda había sido indispensable. No obstante, mientras se despedían, fueron interrumpidos por uno de los hombres de Drácula, quien le comentó que habían recibido nuevas órdenes de parte de los altos rangos. Lamentablemente, las órdenes no eran muy alentadoras para el tipo y sus hombres, ya que en ellas le indicaban que el virus había sido descubierto en una nueva región, así que ellos, que ya tenían experiencia lidiando con ella, serían enviados nuevamente a tratar de contenerla y encontrar una solución para la enfermedad. Esto dejó fríos a sus hombres, quienes no podían creer que nuevamente serían enviados a otra misión como esa. Después de todo, era el tercer pueblo que tendrían que visitar. Fue entonces cuando el prota comprendió lo que en verdad estaba pasando. Al parecer, Drácula estaba siendo enviado a esas misiones porque lo más probable era que sus superiores querían que contrajera la enfermedad y finalmente perdiese la vida. Claro, como siempre el tipo tenía razón, ya que paralelamente con esto nos presentan al hermano mayor de Drácula, este gordo de aquí, quien al parecer estaba detrás de que su hermano fuese enviado a misiones como las de antes. De hecho, sus hombres eran quienes se habían encargado de esparcir el virus en varias ciudades, para que su hermano tarde o temprano terminase infectándose, ya que su objetivo era convertirse en el heredero universal de su familia, pero estaba furioso con sus hombres, ya que hasta ese momento su plan había sido un completo fracaso. Por más que Drácula era enviado a misiones cada vez más peligrosas, seguía saliendo con vida de ellas. Por eso mismo le pidió a su mano derecha que esta vez pusiera en marcha un plan radical, con el que finalmente su hermano fuese eliminado. Pero bueno, dejando eso de lado, regresamos con nuestros protas, quienes luego de haber sido enviados a un nuevo pueblo, a pesar de que se esforzaron en salvar a los pueblerinos, el resultado terminó siendo el mismo. Eso sí, Drácula seguía saliendo con vida de las misiones. Sin embargo, mientras se encargaban de incinerar los cuerpos, el prota pudo sentir una presencia extraña acechándolos, así que rápidamente les pidió que se mostraran. Tras esto, un escuadrón de assassin, como los que antes buscaban el poder del topo, emergieron, intentando acabar con su vida. Claro, estos últimos no representaban una amenaza para él. No obstante, le pidió a sus alumnos que tomaran a uno de los tipos y se encargaran de ellos. Ese sería su examen, después del entrenamiento al que se habían tenido que someter en las últimas semanas. Y mientras los chicos se encargaban de sus oponentes, Zeke se encargó del resto, acabando con cada uno de ellos sin mayor problema. Eso sí, se dio cuenta de que al parecer pertenecían a la misma organización de antes, deduciendo que lo más seguro era que esos hijos de fruta estuviesen tras Drácula, dándose cuenta de que ese tipo había tenido que enfrentar muchos problemas en los últimos días. Y quizá en su vida pasada era por ello que fue orillado a convertirse en un demonio, aunque tras darse cuenta de ello, atando cabos llegó a la conclusión de que algunos de los demonios que había conocido en su vida pasada fueron obligados por esa organización a convertirse en demonios, comenzando a preguntarse si eso era lo mismo que había sucedido con él. Quizá el haberse convertido en el rey demonio formaba parte del plan de alguien más, y ese alguien podía ser el líder para el que trabajaban todos esos hijos de fruta, explicándonos cómo en su vida pasada le ocurrieron todo tipo de sucesos horribles, que incluso lo hacían pensar que la vida estaba en su contra. Pero quizá todos los problemas que enfrentó habían sido planeados por alguien más, para que tarde o temprano cayese en la oscuridad, tal como ahora estaba ocurriendo con Drácula. No obstante, descubrir eso lo llenó de una enorme euforia. Después de todo, ahora contaba con un nuevo objetivo, mucho más interesante: descubrir quién carajos estaba detrás de todo eso y hacerlo pagar muy caro. Mientras tanto, se encargó de acabar uno a uno con el resto de assassin de manera brutal, y tras terminar con el altercado, el chico trató de dejar al menos uno de los hijos de fruta con vida, para así interrogarlo y conseguir algo de información de su líder. Lamentablemente eso no dio resultado, ya que tras verse acorralados, los hijos de fruta se autoeliminaron para no dejar ninguna pista acerca de la organización para la que trabajaban, lo cual complicaba bastante la investigación de Zeke, que aún no sabía cómo encontrar alguna pista para llegar hasta su líder. Por cierto, comenzaba a preguntarse si debía continuar ayudando a Drácula, ya que de seguir así probablemente no llegaría a convertirse en un demonio como el que conoció y continuaría como un humano normal.
hasta que llegó a la conclusión de que lo mejor era que en esa nueva vida él continuase como un humano normal, por lo que haría todo lo posible para evitar que el chico cayese en las trampas. Tras esto vemos como ambos tuvieron una pequeña charla en la que Drácula le explicó cómo era que había terminado teniendo que completar misiones como esa, revelándole cómo hace un año su padre enfermó de una extraña enfermedad, haciendo que su hermano mayor tomase el puesto de patriarca hasta que se recuperase por completo. Desde entonces el hijo de Fruta había estado dándole misiones de un alto grado de peligro. No obstante, mientras conversaban fueron interrumpidos por uno de los hombres de Drácula, quien le comentó que había sido citado por su hermano en la capital de su reino, ya que al parecer el virus que estaban enfrentando había llegado hasta ese territorio. Esto dejó frío al chico, pero el prota comenzó a creer que todo eso se trataba de una trampa para finalmente acabar con su vida, así que decidió acompañarlo hasta ese lugar. Y bueno, una vez ante el hijo de Fruta de su hermano, vemos como este último comenzó a culpar a Drácula por lo que estaba ocurriendo, culpándolo porque lo más probable era que alguno de sus hombres hubiese llevado el virus hasta ese lugar, así que de manera altanera le ordenó que se encargase de controlar el brote antes de que escalase más, o de lo contrario él y sus hombres pagarían las consecuencias por ello. Y bueno, sin perder mucho tiempo, Drácula y sus hombres comenzaron con el trabajo. No obstante, después de analizar las personas que hasta ahora habían sido infectadas, se dieron cuenta de que el patrón era el mismo. El virus se esparcía de manera rápida, y aunque varios doctores habían estado trabajando para tratar de encontrar una cura para ello, ninguno tuvo suerte hasta ese momento. No obstante, lo extraño era que el virus que azotaba la ciudad no era el mismo que habían estado enfrentando, así que ellos no eran los responsables del brote en ese territorio. Obviamente el prota ya se esperaba algo como eso, ya que según él, lo más seguro era que todo fuese obra del hermano de Drácula, quien probablemente estaba trabajando con el líder de la organización de Assassin de antes. Por suerte existió una luz al final del túnel, ya que tras analizar la enfermedad, el chico se dio cuenta de que ya la conocía, y de hecho él conoció una manera para tratarla, por lo que contenerla y erradicarla de la ciudad, en esta ocasión sí sería posible. Por cierto, el buen Drácula estaba sorprendido con que un viajero común como Zeke contase con el conocimiento necesario para crear un tratamiento tan avanzado, explicándole que con esa fórmula podría volverse millonario e incluso ganaría gran renombre en el reino, ya que no muchos doctores habían descubierto el antídoto para una enfermedad tan mortal como la que enfrentaban. Lo que no esperaba era que el prota le comentó que no planeaba vender la fórmula, ni nada por el estilo, simplemente quería hacer el bien, por lo que no tendría problema en darle los detalles de cómo crearla. Sus palabras dejaron frío a Drácula, quien nos explicaba de dónde carajos había salido un tipo como Zeke. Después de todo, hasta ese momento nunca había conocido a alguien tan desinteresado en el poder como él. Pero bueno, tras esto los hombres de Drácula se encargaron de repartir la medicina entre los afectados por el virus, consiguiendo erradicar la enfermedad por completo en tan solo unos días. Aunque como era de esperarse, el rumor de ello no tardó mucho en esparcirse, llegando a oídos del hermano de Drácula, quien envió su mano derecha para que investigara personalmente quién carajos era el famoso Zeke y por qué había estado ayudando a su hermano. Por lo que unos días más tarde, Zeke recibió la visita del hijo de Fruta, quien en un tono amenazante le cuestionó de dónde carajos había sacado el antídoto para el virus. Claro, el prota no planeaba amedrentarse, respondiéndole que no tenía ningún interés en revelarle algo como eso, diciéndole que si lo deseaba, podría descubrirlo por la fuerza. Obviamente sus palabras hicieron enfurecer al hijo de Fruta, aunque antes de que pudiesen iniciar un altercado, fueron interrumpidos por Drácula, quien se encargó de apaciguar las cosas, diciéndole al viejo que él se encargaría de hacerle llegar un informe a su hermano de todo lo sucedido, pero por el momento tendría que retirarse, una orden que el anciano no tuvo más opción que obedecer, aunque como era de esperarse, no planeaba dejar las cosas así. Había puesto un blanco en Zeke y no planeaba descansar hasta quitarse de encima esa amenaza. Y bueno, luego de que se marchara, Drácula le explicó al prota que la razón por la que ese tipo había actuado de esa manera era porque lo más seguro era que su hermano estaba furioso por todo el aprecio que la gente había puesto en ellos en los últimos días al erradicar la enfermedad, ya que eso lo había convertido a él en el mejor candidato para convertirse en el heredero de su familia, lo que obviamente no le convenía a su hermano. Así que tendrían que tener mucho cuidado, ya que lo más probable era que en los próximos días intentasen acabar con ellos. Por cierto, nos revelan que al parecer el prota, ahora que se encontraba en esa ciudad, estaba muy interesado en encontrar al demonio conocido como Asher, un demonio capaz de crear enfermedades infecciosas, como las que habían estado azotando las ciudades, y quien probablemente podía estar relacionado con todo lo que estaba ocurriendo, ya que en su vida pasada había ocurrido un incidente
realmente muy similar. Y el responsable no era otro que dicho demonio. Pero bueno, mientras recordaba esto, fue interrumpido por Drácula, quien le comentó que tenía a alguien muy importante para presentarle y que nos ayudaría a terminar la creación de los antídotos para la enfermedad que azotaba la ciudad. Se trataba de esta chica de aquí, Margot, quien al parecer era la heredera de una farmacéutica muy importante y quien de hecho era quien había patrocinado los ingredientes para crear el antídoto para el virus que enfrentaban. Y no solo eso, estaba en ese lugar porque estaba muy interesada en conocer a la persona que había sido capaz de desarrollar un antídoto como ese para tratar de aprender algo de él. Por cierto, el prota pareció interesarse en la belleza de esa chica, así que una vez las presentaciones terminaron, se ofreció mostrarle la manera en la que solía crear el antídoto, usando los ingredientes que la chica había llevado consigo. Y de hecho ambos parecían conectar bastante bien, gracias a todo el conocimiento que tenían sobre hierbas medicinales y otros antídotos. Incluso los compañeros del prota comenzaron a creer que entre ellos se daría algo más que una simple amistad. Pero bueno, vemos como a pesar de que la chica había dedicado prácticamente toda su vida a la investigación de enfermedades y las hierbas que podían sanarlas, el prota parecía saber mucho más que esta última, dejándola impactada con todo el conocimiento que poseía. De hecho, según ella, parecía como si tuviera muchos años más estudiando todo lo relacionado con el tema. Pero bueno, esta última, luego de conectar bastante bien con el prota, quiso revelarle el por qué había dedicado toda su vida a la investigación de enfermedades. Pero bueno, paralelamente con esto, vemos como dentro del castillo real, el hijo de fruta del mayordomo de antes, al parecer era quien había provocado el estado en el que el padre de Drácula se encontraba, manteniéndolo inconsciente, gracias a una especie de virus que poco a poco estaba drenando su energía vital, hasta que finalmente no quedase nada de él. Pero dejando eso de lado, regresamos con nuestro prota, quien vemos cómo fue llevado hasta el cementerio del pueblo por la chica de antes. Obviamente no entendía el porqué de ello, pero esta última finalmente le reveló el por qué se dedicaba a la investigación de antídotos, así como también el por qué siempre solía llevar un vestido de luto, informándole cómo toda su familia se encontraba sepultada en ese lugar. Y lo peor de todo era que sus padres, así como su esposo y también su hijo, habían perdido la vida a manos de una enfermedad infecciosa, como la que en ese momento atacaba la ciudad. Lamentablemente en ese entonces, ella no fue capaz de hacer nada para ayudarlos. Fue desde entonces que prometió dedicar el resto de su vida a investigar todo tipo de enfermedades, así como también la forma en la cual sanarlas. Pero bueno, una vez le comentó todo esto, le pidió que regresaran para continuar trabajando. Sin embargo, vemos como el prota no confiaba del todo en la chica, ya que no descartaba la idea de que ella fuese el demonio que estaba buscando. Pero bueno, dejando eso de lado, una vez de vuelta en el campamento, los compañeros del prota le preguntaron a este último qué tipo de relación tenía con Margot. Después de todo, en los últimos días habían pasado mucho tiempo juntos, a lo que el prota simplemente le respondió que estaba muy interesado en ella, dejándolos impactados, ya que creyeron que el prota finalmente había encontrado el amor, aunque en realidad este último se había mantenido cerca de ella para confirmar su teoría. Después de todo, muchos aspectos apuntaban a que ella era el demonio que buscaba, como su aparición en el campamento apenas encontró la cura para el virus. De hecho, esa chica le parecía incluso más sospechosa que el mayordomo de antes. Lamentablemente no tenía forma de confirmar sus teorías, ya que en su vida pasada nunca fue capaz de ver la forma de ese demonio. El único que lo hizo fue el héroe de antes, quien se hizo cargo de acabar con él. No obstante, en ese momento fueron interrumpidos por algunos de los hombres de Drácula, quienes le informaron que hace unas horas, los hombres de su hermano se habían llevado a la señorita Margot al castillo. Al escuchar esto, las suposiciones del prota cambiaron, deduciendo que si se habían llevado a un especialista en curar enfermedades, cabía la posibilidad de que el demonio que buscaba se encontrara en el castillo. Y en ese caso, lo más probable era que efectivamente fuese el mayordomo de antes. Así que tras enterarse de ello, se ofreció a acompañar a Drácula al castillo para tratar de recuperar a la chica. No obstante, este último le pidió que le dejase esa tarea a él, ya que necesitaba que alguien siguiese haciéndose cargo de tratar con el virus. Eso sí, le prometió que él se encargaría de traer de vuelta a la chica a cualquier precio. Mientras tanto, vemos como todo se trataba de una trampa elaborada por el mayordomo de antes, quien esperaba pacientemente la llegada de Drácula al castillo. Paralelamente con esto, vemos como días más tarde, el prota, luego de no tener ninguna noticia
oficina de Drácula, fue visitado por uno de sus hombres, quien le comentó que su líder le había pedido que se encargara de investigar el brote de la enfermedad en una región cercana a la ciudad. Claro, cuando el prota le preguntó si Drácula se encontraba bien, el soldado de manera sospechosa le respondió que sí, que no tenía nada de qué preocuparse. Y bueno, vemos como el prota finalmente terminó visitando la región de la que el soldado le habló, obviamente sabiendo que todo se trataba de una trampa para deshacerse de él. Aún así, decidió caer en ella para llegar hasta el responsable de todo. Y bueno, una vez en las instalaciones del lugar del que le hablaron, el chico terminó topándose con cientos de cuerpos de las personas que habían sido afectadas por el dichoso virus y no recibieron el tratamiento adecuado a tiempo. Y en medio de todo ello, terminó topándose con este chico de aquí, quien luego de enterarse de que los protas habían sido enviados con el antídoto para la enfermedad, les pidió que lo acompañasen a la habitación donde estaban los últimos sobrevivientes. Claro, antes de que eso sucediese, Zeke desenvainó su espada y sin dudarlo mucho acabó con la vida del tipo, quien aunque intentó defenderse no fue capaz de hacer nada contra las habilidades del prota. Por su parte sus compañeros no entendían muy bien qué era lo que estaba ocurriendo, pero Zeke finalmente les explicó que eso no era más que una trampa y el chico al que le arrebató la vida no era más que un títere que estaba siendo manipulado por la persona detrás de todo ello. Y sí, finalmente el responsable hizo acto de presencia en la escena. Se trataba del mayordomo de antes, a quien el prota estaba listo para eliminar. Pero bueno, a pesar de su presencia, el prota sabía que ese tipo no podía ser el demonio que buscaba. Después de todo, el aura que emanaba no era tan poderosa como el demonio del que había escuchado en su vida pasada. Aún así, no planeaba dejarlo escapar con vida de ese lugar. Por su parte, el mayordomo rápidamente utilizó a varios civiles, a quienes al parecer estaba controlando por medio de un virus, para atacar al prota y sus compañeros. Claro, dichos tipos no representaban una amenaza para estos últimos, a quienes resultaba sumamente fácil deshacerse de ellos. No obstante, había un pequeño problema. Debían tratar de neutralizarlo sin causarle heridas demasiado serias. Después de todo, en ese momento se enfrentaban a personas inocentes. Esto último estaba retrasando bastante al prota, ya que sus habilidades estaban especialmente pulidas para acabar con la vida de sus enemigos, así que le tomaba bastante trabajo dejar inconscientes a los tipos, hasta que luego de un rato enfrentándose a ellos, finalmente estaba cerca de alcanzar al hijo de fruta del mayordomo, quien no podía creer que ese tipo estuviese siendo capaz de neutralizar a docenas de civiles que había conseguido reunir. Al parecer había subestimado sus habilidades, así que viendo que ese chico podía convertirse en un problema aún mayor del que esperaba, decidió recurrir a su plan B, despertando una especie de monstruo que estaba bajo sus órdenes y cuyo poder era aterrador. De hecho, el prota pudo reconocerlo de inmediato. Después de todo, en su vida pasada, esa criatura solía acompañar al demonio que buscaba, así que por ende lo más seguro era que el mayordomo estuviese trabajando con él para que le diese el poder de controlar a esa cosa. Así que ahora al menos sabía que si conseguía atrapar a ese hijo de fruta, finalmente conocería la entidad del demonio que buscaba. Claro, antes de ello primero tendría que hacerse cargo del orco ante él, lo cual no sería una tarea nada fácil. Y bueno, con esto dicho, la batalla entre ambos dio comienzo, destruyendo gran parte de las instalaciones donde se encontraban en el proceso. Después de todo, el poder bruto de la criatura era arrollador. El prota a duras penas era capaz de contener sus arremetidas, y su piel era tan dura que su espada no conseguía causarle demasiado daño. Y por si fuera poco, los civiles controlados por el mayordomo no dejaban de levantarse para continuar luchando, tanto que habían conseguido acorralar a sus compañeros, quienes a pesar de que eran muy superiores a ellos, su energía comenzaba a agotarse, y muy pronto no serían capaces de continuar luchando. Así que tras notar esto, Zeke decidió ponerse serio y acabar con el problema de una vez por todas. Tras ello, rápidamente usó su energía para imbuir su espada, aumentando su poder de ataque de manera brutal. Además, incrementando su velocidad por unos segundos, fue capaz de moverse de manera bestial, y en tan solo un parpadeo de la criatura, consiguió asestarle varias heridas mortales. Finalmente, creando un vórtice de energía que voló en pedazos al golem, sin que el mayordomo que observaba todo pudiese hacer nada más que observar el verdadero poder con el que Zeke contaba. Y esa era solo una pequeña fracción de sus habilidades como rey demonio. Y bueno, luego de deshacerse de esa cosa, el prota, emanando un aura asesina, se acercó al hijo de fruta para hacerle algunas preguntas antes de acabar con él. Una de ellas era si él tenía algo que ver con los encapuchados que habían estado rondando la zona, así como también con el hecho de esparcir enfermedades en la
ciudad, a lo que el tipo le respondió que no planeaba responder a ninguna de sus preguntas. En lugar de ello, esperaría su juicio, donde el duque intercedería por él, a lo que el prota le respondió que quién carajos le había dicho que tendría un juicio. Después de todo, él planeaba acabar con su vida en ese lugar si no respondía a sus preguntas. No obstante, al verse acorralado, el hijo de fruta recurrió a una de sus últimas cartas, utilizando una especie de gas venenoso como distracción para escapar de ese lugar antes de que el prota acabase con él. Claro, al prota eso le importaba muy poco. Después de todo, estaba seguro de que se volvería a encontrar con él en el lugar que visitaría en ese momento, poniéndose en marcha al castillo, donde vemos como el conde Drácula se encontraba cautivo en ese momento, luego de que él y sus hombres cayeran en la trampa del hijo de fruta del mayordomo. Pero bueno, regresando con los protas, vemos como Zeke, antes de ponerse en marcha al castillo, luego de revisar el cuerpo de algunos de los civiles que los atacaron antes, pudo notar algo extraño en ellos. Recuerden esto porque será importante más adelante. Y por cierto, antes de continuar con el resumen, me van a decir que llegaron hasta esta parte del video y aún no están suscritos. Si es así, espero se suscriban, ya que me imagino que les está gustando el resumen y no saben cuánto me ayudarían con eso, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritas, así que cuento con su ayuda para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Y ahora sí, continuemos con la historia. Regresando con el conde, vemos como este último se sentía culpable por lo que estaba pasando en ese momento. Después de todo, según él, era tan patético que ni siquiera había podido ayudar a la señora Bargot, terminando encerrado en ese calabozo sin poder hacer nada al respecto. No obstante, mientras se culpaba por todo esto, pudo notar que un misterioso ente se presentó en su celda. Se trataba de este encapuchado de aquí, quien se burló por el estado en el que se encontraba el heredero de todo eso. No obstante, antes de continuar con ello, le comentó que tenía algo que proponerle, mostrándole una especie de fruta bastante extraña, conocida como vaso sangriento, y explicándole que si decidía consumirla, su cuerpo cambiaría de manera brutal y obtendría las habilidades que en ese momento necesitaba para poder llevar a cabo su venganza en contra de su hermano, quien tanto se había burlado de él hasta ese momento. Además, con ese poder, no le tomaría trabajo tomar las riendas de la familia Drácula, ya que nadie se atrevería a enfrentarse a alguien tan poderoso. No obstante, cuando parecía que el tipo se saldría con la suya, el conde se negó, comentándole que no era tan estúpido como para confiar en la palabra de un desconocido. Por su parte, el tipo no entendía qué estaba pasando, ya que según sus planes para ese momento, Drácula estaría completamente desesperado por obtener poder, llegando a la conclusión de que quizá el responsable de ello era el tipo que lo había estado acompañando hasta ese momento, quien incluso había encontrado una cura para el virus. Y efectivamente tenía razón, ya que la presencia del prota en la vida de Drácula había cambiado completamente el rumbo del futuro, evitando que el chico fuese envuelto por la oscuridad tan fácilmente. No obstante, el hijo de fruta aún no se daba por vencido y trató de continuar envenenando su mente para que se diese a la tentación, revelándole cómo todas las enfermedades que había combatido hasta ese momento fueron esparcidas por su propio hermano, quien buscaba deshacerse de él a cualquier costo, y por su culpa muchos inocentes habían perdido la vida. Obviamente enterarse de esto dejó frío a Drácula, que no podía creer la cantidad de inocentes que habían perdido la vida por culpa de su hermano, incluso sus camaradas que contrajeron la enfermedad al intentar combatirla. Tras revelarle esto, el hijo de fruta nuevamente le comentó que él estaba dispuesto a darle el poder que necesitaba para vengarse del hijo de fruta, que tantas vidas había arrebatado. Claro, esta vez Drácula estaba mucho más tentado a su oferta, finalmente tomando la decisión de aceptar su propuesta. Por suerte, justo cuando estaba por comerse la fruta, en la habitación se hizo presente nuestro prota, quien finalmente había llegado a las instalaciones del castillo. Obviamente el encapuchado quedó aterrado con su sola presencia, ya que estaba al tanto de las habilidades con las que ese tipo contaba. Por su parte, Zeke, actuando tranquilamente, le preguntó qué era lo que tenían a mano, cuestionándole si podía hacerle la misma oferta que le había hecho el conde Drácula. Y vemos como el hijo de fruta, a pesar de estar aterrado por el aura que Zeke emanaba, le comentó que no podía darle ningún tipo de información al respecto, así que lo mejor era que se alejara de ese lugar y lo dejase continuar su conversación con el conde si no quería salir herido. Obviamente al prota le importaba un carajo sus palabras, y mientras se acercaba a él, liberando toda su sed de sangre, nuevamente le preguntó si en serio se negaría a compartir esa información con él. El tipo estaba tan aterrado que estuvo a punto de quebrarse y revelarle todo lo que sabía. No obstante,
obstante, en ese momento se hicieron presentes en la escena algunos miembros más de la organización para la que el tipo trabajaba. No obstante, su alegría duró muy poco, ya que en la escena también aparecieron los compañeros del prota, siendo acompañados por los hombres de Drácula, quienes no dudaron en ir en su rescate luego de enterarse que se encontraba cautivo dentro del castillo. Por su parte, vemos como el encapuchado quedó frío, ya que no tenía forma de salir de esa situación, así que sin más opciones decidió darse la fuga, algo que obviamente el prota no permitiría, pidiéndole a su compañero que se encargara de neutralizarlo, lo cual resultó sumamente sencillo. Después de todo, estando en una prisión subterránea, estaba en su elemento, dejando inconsciente al tipo en tan solo segundos. Y bueno, con las mismas habilidades se encargó de sacar de la celda al conde Drácula, quien de hecho no se encontraba en muy buenas condiciones, luego de permanecer cautivo por varios días. Sin embargo, el prota le comentó que no tenían mucho tiempo, pidiéndole que la acompañasen al castillo, ya que aún quedaban algunos casos que resolver. Claro, Drácula creía que solo restaba encarcelar a su hermano mayor, quien estaba detrás de todo. Sin embargo, estaba muy equivocado, ya que el prota estaba seguro de que aún estaba a enfrentar a un enemigo más complicado. Sí, el demonio que había estado buscando. Y bueno, una vez llegaron a la habitación del hermano de Drácula, se toparon con el mayordomo de antes, quien al parecer, luego de escaparse del prota, se había encargado de acabar con la vida del duque. Obviamente Drácula no podía creer lo que veía. Después de todo, pensaba que el mayordomo era un fiel seguidor de su hermano, y que quizá por eso actuaba de la manera en la que lo había estado haciendo. Así que rápidamente le preguntó qué carajos era lo que planeaba, a lo que este último finalmente le reveló sus verdaderas intenciones, explicándoles cómo efectivamente él era el responsable de propagar las enfermedades que habían tenido que enfrentar, así como también de acabar con la vida de su padre y su hermano. Eso sí, comentándole que todo lo había hecho porque ellos se lo ganaron. Sin embargo, mientras el tipo continuaba con su discurso, el prota le comentó a Drácula que ese anciano no era el único responsable de todo, ya que en realidad todo este tiempo había alguien detrás de él moviendo los hilos, y la responsable finalmente se presentó en la habitación, revelándonos que el demonio detrás de todo, tal como el prota lo había predicho, no era otro que la chica de antes. Obviamente Drácula no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Sin embargo, el prota le explicó más a detalle cómo esa chica todo este tiempo había estado detrás del mayordomo, encargándose de destruir a la familia Drácula. Mientras tanto, el anciano continuó con su explicación del porqué de ello, revelándole a Drácula que todo lo que había hecho era para vengarse de su padre, quien había cometido atrocidades enormes hace unos años, informándole cómo hace tiempo, cuando una enfermedad muy peligrosa azotó la ciudad, su padre contrajo deudas muy importantes para encontrar una cura para el dichoso virus, y aunque en cierto punto eso dio resultado, las deudas eran tan grandes que el tipo ya no tenía forma de pagarlas, así que en lugar de ello, decidió esparcir el virus en los lugares donde habitaban las personas a las que les debía dinero. De esa manera sus problemas desaparecerían con ellos, y fue así como docenas de familias inocentes terminaron perdiendo la vida por culpa de su padre, entre ellos el esposo de Bargot, quien era una de las personas que le había prestado una gran cantidad de suministros a su padre para que diese con la cura del virus. Era por ello que había actuado de esa forma hasta ese momento, ya que no descansaría hasta hacer pagar a la familia Drácula por todos sus crímenes. No obstante, en ese momento su discurso fue interrumpido por Sick, quien le preguntó que cómo carajo se atrevía a hablar de justicia, cuando él había acabado con la vida de miles de inocentes por una simple venganza. Después de todo, en lugar de lastimar a tantos civiles, podía simplemente haber centrado su ira en contra de los Dráculas. No obstante, en ese momento, era incluso una escoria peor que el padre de Drácula. Obviamente, escuchar estas palabras hicieron enfurecer al anciano, quien en un momento de arrebato arremetió contra los protas tratando de acabar con ellos. Sin embargo, cuando Sick se disponía a eliminarlo sin mayor problema, hubo alguien que interfirió con ello, ya que vemos como por alguna razón Bargot rápidamente acabó con la vida del anciano, dejando a todos en la habitación sorprendidos. Todos, a excepción de Sick, quien sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Por su parte, el anciano, antes de colgar los tenis, le cuestionó el por qué actuaba de esa forma, a lo que la chica simplemente le respondió que de hecho ella no había esparcido las enfermedades en busca de venganza por la muerte de su familia. En lugar de ello, simplemente quería disfrutar de eliminar a cuanta gente se le diese la gana, usando sus virus. Esta confesión sorprendió a Drácula y a sus hombres, quienes no podían creer lo que escuchaban. Tras esto, la hija de fruta les dio más detalles de su pasado,
explicándoles cómo ella solía llevar una vida bastante tranquila junto a su familia, hasta que tanto su esposo como su hijo fueron infectados por una enfermedad letal que incluso los doctores se negaron a atender por miedo a contagiarse, así que no le quedó de otra más que hacerse cargo de todos los cuidados por sí sola. Lamentablemente, no fue capaz de hacer nada y finalmente toda su familia perdió la vida. No obstante, mientras eso sucedía, se dio cuenta de algo. Los rostros de las personas que colgaban los tenis por enfermedades le parecían hermosos. Fue desde ese entonces que dedicó su vida a la creación de enfermedades. Esto hizo enfurecer a los hombres de Drácula, quienes rápidamente quisieron acabar con ella. No obstante, en ese momento, la chica les comentó que lo mejor era que reconsideraran la idea. Después de todo, tenía un as bajo la manga, comentándoles que antes de presentarse ante ellos, se había encargado de esparcir una de sus más recientes creaciones entre la gente del pueblo, y únicamente ella conocía el antídoto para esa enfermedad. Así que si se atrevían a intentar algo contra ella, siendo de inocentes, perderían la vida. Como era de esperarse, esto impactó a Drácula y a sus hombres, quienes obviamente no les quedaba más opción que acatar sus órdenes. Lo que no esperaban era que en ese momento el prota, actuando de manera fría, le comentó a la chica que era momento de acabar con ese teatro, ya que planeaba acabar con su vida en ese momento. Obviamente sus palabras dejaron fría no solo a la chica, sino también a sus compañeros, quienes le preguntaron qué carajos planeaba. Después de todo, se acababa con esa mujer. Cientos de personas colgarían los tenis. Incluso su ayudante le comentó que si acaso su meta no era convertirse en una buena persona, a lo que el prota le respondió que efectivamente así era. No obstante, él no era un héroe, así que estaba dispuesto a sacrificar esas vidas si era necesario, pero planeaba acabar con esa mujer a cualquier costo, explicándole que efectivamente si acababa con ella, todos los civiles inocentes de esa ciudad perderían la vida, pero en caso de que la dejasen escapar, esa mujer continuaría infectando a más personas, y tarde o temprano el número de víctimas sería aún mayor que las personas de esa ciudad, por lo que lo mejor era deshacerse de ella de una vez por todas. Tras esto, la chica le preguntó si en serio planeaba sacrificar a una ciudad entera para deshacerse de ella, a lo que el prota le respondió que sí, preparándose para comenzar la pelea. Sin embargo, en ese momento fue detenido por Drácula, quien le pidió que por favor no sacrificara a su pueblo, a lo que el prota tranquilamente le respondió que no planeaba hacer algo como eso, informándole que a pesar de que estaba dispuesto a sacrificar a su gente, eso no sería necesario. Después de todo, antes de llegar al castillo, se hizo cargo de usar un antídoto creado por él mismo para sanar a los pueblerinos, dejando a la chica impactada con la noticia. Obviamente esta última le dijo que lo más seguro era que estuviese mintiendo. Después de todo, ¿cómo carajos podría estar al tanto de sus planes? A lo que este último le comentó que luego de toparse con los cuerpos de antes, se dio cuenta de que tenían unas marcas extrañas, las cuales eran de una enfermedad que ya conocía. Ven, les dije que sería importante más adelante, así que tras notarlo, rápidamente se encargó de crear el antídoto con sus conocimientos. Y antes de dirigirse al castillo, esparció la cura en las fuentes de agua de la ciudad, así que para ese entonces lo más seguro era que todos hubiesen sanado del virus, y por ende no habría ninguna víctima, así que con esto dicho no habría nada que los limitara, y podrían acabar finalmente con ella. La chica pensó que todo aquello era simplemente imposible, incluso si lo hubiera sabido desde el principio, necesitaba las entrañas de Omol para crear la cura, y esas eran conocidas por ser extremadamente raras de encontrar. Nunca habría podido producir lo suficiente como para tratar a todos los ciudadanos de Opring, pero el prota entonces con total naturalidad le explicó que simplemente había utilizado Kunun, una hierba púrpura que crecía a los lados de la carretera en casi todas partes. Con una sonrisa le dijo que no había sido difícil en absoluto tratar a todos los ciudadanos de Ospring, ya que esa cura había sido realmente fácil de crear. Sí, la enfermedad que había provocado había sido curada por una hierba que crecía al borde del camino. Esa hierba era sorprendentemente efectiva contra las enfermedades de Fizz. El prota pensó en una experta que había sido al subestimar algo tan simple, y la chica le preguntó cómo había logrado darle la cura a todos los ciudadanos de Ospring en solo mediodía. Y el prota le respondió que ella misma lo había dicho antes. La medicina, al estar en forma líquida, apenas podía ser absorbido por el cuerpo de manera directa. Vargo había mencionado que estaba segura de que la enfermedad se propagaba a través de la fuente de agua, así que el prota simplemente puso la cura en la fuente. Antes de llegar al castillo, le contó a algunas personas sobre la enfermedad que había creado y sobre la cura que había preparado, y comprobó que quienes habían bebido el agua ya no tenían las manchas rojas. Claro, no podía garantizar que todas las personas de Ospring estuvieran completamente libres, pero la situación estaba bajo control. La chica, al darse cuenta de que ya no tenía salida, decidió hacer su última jugada. No quería usar eso, pero estaba acorralada. Activó una pima que la convirtió en una mana demoníaca, transformándose en una bruja. En ese instante, obtuvo un poder abrumador que definitivamente sería un problema. Yogin ordenó a los caballeros que arrestaran a la bruja de inmediato, aunque los caballeros no tenían el poder suficiente para enfrentarse a ella. Se lanzaron igual. Uno de ellos logró cortarle un brazo, pero la sangre salpicó
explicó. Y la bruja se burló diciendo que pronto las marcas rojas correrían su cuerpo y que terminaría vomitando. El prota se dio cuenta de inmediato que si tocaban su sangre, se infectarían. Le gritó a Yowen que evacuara a los soldados regulares de inmediato. Le pidió a Han y el otro chico que sacaran a la gente del castillo. Los caballeros debían asegurarse de no entrar en contacto con la sangre mientras luchaban. El tipo se retiró y le dijo al prota que le dejaría el resto a él. Por su parte, la bruja avanzó y le preguntó si iba a luchar con ella. Era un enemigo bastante molesto y un mago había sido el oponente ideal. Lanzó varios ataques mágicos, pero el prota se limitó a esquivarlos con calma. Mientras ella se quejó diciendo que haría la pelea un poco más divertida. Fue entonces cuando el prota lanzó su primer contraataque. Sabía que si le atacaba con su espada, su sangre lo salpicaría. Incluso si le cortaba un miembro, su cuerpo se regeneraría. Era un enemigo complicado, así que decidió cambiar de enfoque. Usó fuego. Con un ataque envuelto en llamas, le cortó la mano, sonrió y le preguntó qué le había parecido. La bruja se dio cuenta de que su cuerpo no estaba regenerándose, retrocedió y atacó para obligarlo a dar un paso atrás. Luego intentó escapar. No quería morir en un lugar como ese, pero el prota no pensaba dejarla ir. No podía permitir que saliera del territorio. Estaba tratando de minimizar el daño a los ciudadanos tanto como fuera posible. La bruja, al darse cuenta de que su debilidad había sido descubierta, corrió hacia el bosque, pero el prota la acorraló. La desesperación se reflejó en su rostro y le pidió que negociara con ella. Pero entonces, de la nada, una persona apareció y la eliminó con un ataque de llamas. La bruja murió al instante. El prota quedó completamente confundido. Se preguntó qué había sido ese ataque. Miró hacia el bosque y vio una figura entre los árboles. Clavó la mirada en ella, tratando de entender quién era, y le preguntó si era una maga de la familia Dracul. La figura se quitó la capucha y reveló que era una chica. El prota por un segundo solo pensó en que era sorprendentemente atractiva. Ella lo llamó por su nombre y le preguntó si era él. El prota, confundido, le preguntó si lo conocía. Pensó en si la había visto antes en el castillo, pero estaba segura de que no olvidaría un rostro así. De pronto la expresión de ella cambió. Su mirada se volvió seria y lo llamó por el nombre que tenía en su vida pasada. En ese instante el prota se lanzó a atacarla, pero ella activó una barrera mágica y bloqueó el golpe. El prota se preguntó cómo podía saber ese nombre. El rey demonio ya no existía en ese mundo con ese título. Dudó un segundo y pensó en hablar con ella. Le preguntó directamente cómo sabía ese nombre y ella no respondió. En su lugar el prota, con una sonrisa tensa, le preguntó si quería tener una cita con él. Le dijo que estaba bastante interesado en ella, pero ella solo respondió que esa era la peor manera de pedir una cita a una chica mientras activaba su magia. El prota esquivó el ataque, sorprendido por su velocidad. Pensó que debía estar usando tajos para reducir el tiempo de sus hechizos. En un segundo había levantado una barrera mágica, lo que significaba que cortaba sus conjuros al mínimo. Bajó la guardia un segundo y la consecuencia fue un corte. Eso le dejó claro que esa mujer era una maga de alto nivel. Se preguntó cómo era posible que alguien tan joven pudiera usar magia de ese nivel. Ella lanzó un hechizo poderoso, pero el prota lo cortó con su espada y se lanzó para contraatacar, pero ella ya estaba conjurando otro hechizo y bloqueó su ataque. El combate se volvió cada vez más intenso. El prota estaba en desventaja, un ataque se acercaba, así que lanzó su espada, pero esta se rompió en pedazos. Así que decidió enfrentarlo con las manos. Un solo golpe fue suficiente para devolverle el ataque y causarle un daño considerable. Aún así, ella siguió peleando, se puso en posición de combate y comenzó a preparar un hechizo definitivo. El prota se preparó para contrarrestarlo, pero notó algo extraño. Se detuvo un segundo. Le pareció raro que una maga tan competente dejara lanzar ataques mágicos de esa manera. Se preguntó a qué se debía ese retraso. Recordó que ella también había retrocedido antes, como si su cuerpo no pudiera seguirle el ritmo a su experiencia en combate. Además, conocía su antiguo nombre, entonces una idea cruzó por su mente. Pensó que tal vez ella también era una regresora. Eso explicaba muchas cosas, pero sus movimientos eran torpes para alguien que hubiera retrocedido en el tiempo. Tampoco pareció tener tolerancia al dolor. No tenía sentido que alguien tan hábil hubiera absorbido la experiencia de manera artificial. En ese momento apareció Yowen, preguntando si todo estaba bien. Por su parte, prota le dijo que retrocediera porque podía haberse arrastrado por la pelea. Yowen, al observar el cuerpo de la bruja completamente quemado, le preguntó si él la había eliminado. Y el prota respondió que no. Le dijo que esa mujer había hecho eso con la señora Vargo, con un solo ataque, y que era una maga de alto nivel, extremadamente peligrosa. El caballero no entendía del todo la situación, pero como ella había atacado primero, podía ser considerada un enemigo. El prota, pensando lo mejor, admitió que en realidad él había atacado primero. No tenía una razón real para pelear con ella, aparte de que conocía su identidad como rey demonio y había eliminado a Fizz por eso. Así que le pidió disculpas. Ella le preguntó si ellos eran sus subordinados, y el prota le dijo que no, que solo eran cooperadores, y agradeció por haber matado a la mujer, porque ahora no habría más daño en la aldea. Mientras ella lo miró con seriedad y le preguntó si de verdad le importaba a la gente del pueblo, el prota se dio cuenta de que esa mujer realmente conoció su identidad antes de la regresión. El rey demonio, un nombre que causaba temor. El caballero, con el ceño fruncido, le preguntó cómo se atrevía a hablarle de esa manera tan impertinente al prota, el héroe de Offspring. Ella quedó visiblemente confundida, sin entender cómo alguien podía llamarlo héroe después de todo lo que había sido en el pasado. El prota había hecho todo tipo de buenas acciones por el pueblo hasta ese momento, pero aún así ella no parecía convencida. Le preguntó si de verdad era el prota y quiso saber su apellido, a lo que el chico le respondió que eso no importaba, porque la imagen que ella tenía de él no era exacta. La persona en la que se había convertido ahora era completamente distinta a la que había sido antes de la regresión. El prota entendió que seguir hablando con ella sería una pérdida de tiempo. Le mencionó que si no le decía quién era, tendría que considerarla una invasora. Ella no respondió con palabras. Activó un
un hechizo y una luz brillante cubrió el lugar. En un solo segundo desapareció. El prota se quedó mirando el espacio vacío. Era asombroso que alguien pudiera usar un artefacto con ese tipo de magia de alto nivel. Aquello había sido teletransportación, el nivel más alto de magia que existía. La curiosidad se apoderó de él. Al día siguiente regresaron al castillo. El vampiro pensó que su padre y su hermano no habían llegado al cielo. El caballero le mencionó que al menos habían podido expiar sus pecados. El vampiro le agradeció a ambos por haber asistido al funeral. Por su parte, prota pensó por un momento que quizá debería haber reunido un grupo para perseguir a esa maga, pero luego se dio cuenta de que había sido imposible rastrearla. Había utilizado un artefacto para desaparecer. Sabía que ella conocía su identidad del pasado, así que tendría que investigarla más adelante. Por ahora el prota tenía que continuar su camino. El vampiro le preguntó si estaba seguro de que no quería trabajar para él. Le ofreció garantizarle el mejor trato posible, pero el prota negó con la cabeza. No le gustaba estar atado a un solo lugar. Además estaba seguro de que todo estaría bien, aunque él no se quedara. Después de todo, el vampiro se había convertido en el nuevo conde Drácul. El chico suspiró y comentó que si no hubiera sido por el prota, Osprey no habría sido capaz de soportar el vertido de esa sangre durante la pelea. Dijo que había terminado desmayándose cuando todo acabó. Entonces el prota le preguntó si estaba dispuesto a probar el vaso sanguíneo. Le preguntó si no era el mismo artefacto de la cárcel que había recogido después del derrumbe. Le mencionó que algún día eso podría convertirse en un problema en su camino como señor de la casa Drácul. El vaso sangriento le permitiría obtener la autoridad sobre la sangre. Podría mover la sangre a su alrededor como quisiera, pero si se volvía demasiado codicioso, terminaría obsesionado con ella, y eso sería peligroso. Podría empezar a desear la sangre de otras personas. El tipo le preguntó si había alguna forma de evitarlo, y el prota respondió que sí. Si se convertía en una mala persona, él mismo vendría a eliminarlo. Después de eso, Chico regresó a su oficina para asumir oficialmente el cargo de conde. Un caballero le llevó documentos adicionales para que los revisara, y el chico pensó que se habría desmayado mucho antes, si hubiera sido como antes. El caballero le comentó que el recipiente sangriento realmente estaba funcionando. Le preguntó cómo se sentía con su deseo de sangre. El tipo respondió que a veces se sentía como un pequeño antojo. Parecía estar bien mientras no intentara controlar la sangre de otras personas. La dominación de la sangre le parecía bastante emocionante. Le había estado practicando porque creía que era buena idea poder defenderse. El caballero se preguntó cómo el prota había logrado todo eso sin revelar nunca su verdadera identidad. A lo que el chico respondió que no era necesario conocer su identidad real. Había salvado la ciudad y eso era todo lo que necesitaba saber de él. Aún así, el tipo le pidió un favor más. Quería que investigara al mago que había atacado al prota y a la gente de túnica oscura que había ayudado a Fizz. Volviendo con el prota, él estaba acampando en el bosque. No dejaba de preguntarse quién era esa mujer. Ella sabía que había sido el rey demonio antes de su regresión. Trató de recordar si había conocido a alguien como ella en su vida pasada. En cuanto a habilidades, parecía estar en un nivel similar al rey demonio de la hechicería, uno de los reyes demonios que había llevado el terror al mundo junto a Cal. Usaba todo tipo de hechizos mágicos libremente. El prota había peleado contra él algunas veces, pero era un hombre muy viejo, así que no podía relacionar ese recuerdo con la chica que había visto. No tenía una buena idea de quién podía ser. Estaba seguro de que no olvidaría su rostro tan bonito. Pensó que si ella también hubiera retrocedido como él, podría estar relacionada con la llave que torcía el destino, pero todo eso eran solo suposiciones. No podía sacarse de la cabeza su cara, ni su expresión. Se preguntaba por qué lo había mirado de esa manera. Pero en ese momento su compañero se levantó y le reclamó lo que había dicho sobre priorizar matar a la señorita Vargo antes que defender a Osprey. Lo entendía porque era difícil justificar hacer sacrificios. El prota le preguntó si quería convertirse en un héroe o en un dios. Le dijo que incluso él, siendo un super genio, había logrado todo lo que quería y que eso ya era una hazaña imposible. Le mencionó que era difícil aceptar ciertas cosas, pero no debía postergar las decisiones difíciles solo porque lo eran. Han le preguntó si de verdad creía que podía convertirse en un héroe. El prota lo miró fijamente y le dijo que lo hiciera si eso era lo que quería. Después de todo, era su subordinado y lo ayudaría tanto como pudiera. Le dijo que si quería tomar decisiones que salvaran a más personas, solo tenían que hacerse más fuerte. En otras palabras, tenía que entrenar más duro. Al día siguiente, al amanecer, los encontró entrenando de inmediato. Snoke había mejorado mucho sus habilidades, pero Han también había progresado de manera impresionante. Ahora podían acabar con un grupo de lobos en cuestión de segundos, algo que ni siquiera podrían haber imaginado en el pasado. El chico se preguntó por qué había tantas bestias en ese lugar, sobre todo porque había un pueblo cerca. En ese momento apareció un anciano, les dijo que se veían muy fuertes y les preguntó si les importaría echarles una mano. Les pidió que se deshicieran de los orcos que habían en la montaña. Si no lo hacían, podrían hacerle daño a la gente que subiera por ahí. Siguieron las huellas de los orcos y eran muchas. Por su parte, Han preguntó si podrían ser de una tribu, pero para saberlo tendrían que buscar más pisadas. Snoke le preguntó al prota si podían localizarlo solo con esas huellas, y el prota respondió que no era tan bueno rastreando, lo haría caminando, escuchando y sintiendo. Conocía la técnica básica de rastreo y su sentido podía cubrir un rango amplio. Además, Han y Snoke eran caminantes rápidos. Estaba seguro de que encontrarían a los orcos en unos días. Sin embargo, percibió una presencia. Pensó que era uno muerto, pero solo era un niño que vagaba por el bosque. Estaba muy delgado y parecía que podría caer en cualquier momento. El prota se acercó y le dio un pan. Después de eso, continuaron su búsqueda. Esa noche se quedaron en una posada del pueblo. Unos días después, encontraron a los orcos y su dominio. Prepararon una emboscada. Eliminarlos fue pan comido. Claro, el anciano quedó sorprendido cuando el prota le dijo que no quería dinero por la ayuda. El jefe del pueblo los llamó salvadores y los invitó a una buena cena. El niño que había visto en la montaña estaba fuera de la casa y el prota
prota salió a verlo y llevarle otro pan. Por su parte, el niño le dijo que no estaba ahí para pedir comida, a lo que el prota le respondió que era mala educación rechazar algo que un adulto le daba. El niño lo tomó, pero dijo que su mamá le había dicho que no aceptara cosas de otras personas. Luego le preguntó si el prota era buena persona, a lo que el prota, con una sonrisa cálida, le dijo que era una mala persona que intentaba hacer cosas buenas. Se sentó con el niño mientras comía y le dijo que le daría indigestión si comía tan rápido. El niño comió y bebió, pero dejó la mitad para su familia. El prota le preguntó si no le decían nada por recibir comida de él, pero el niño respondió que no, porque en el pueblo sabían que el prota era una buena persona. Dijo que había escuchado que se había encargado de los orcos en la montaña. El prota le dijo que la próxima vez entrara a la posada y que no se quedara afuera merodeando como un criminal. Sin embargo, el niño bajó la cabeza y dijo que le gritarían si alguien como él entraba en un lugar así. El prota le dijo que ya había hablado con ellos y que no parecería nada, a lo que el niño le preguntó por qué era tan amable con él, si todos los demás lo odiaban. Tras escucharlo, el prota pensó en lo que Timmy le había dicho una vez. Recordó cuando le confesó que era la primera vez que alguien se ofrecía a ayudarlo sin esperar nada a cambio. Eso lo había impactado bastante. Entonces le dijo al niño que suponía que era más amable que esa gente, pero que recordara que había dicho que era una mala persona tratando de hacer cosas buenas. Le explicó que era una mala persona que intentaba ser más amable que la gente amable. El niño se rió y dijo que eso no tenía sentido. Y así pasaron un momento bastante agradable. El niño le dijo que esperaba que hubiera más personas como él, que entonces el mundo sería un lugar mejor. Se hizo tarde y el niño se fue corriendo. Pensaba que su mamá y su papá estarían contentos. También pensó que solo estaba recibiendo cosas de ese señor y que al menos debería preguntarle su nombre al día siguiente para poder devolvérselo algún día. Pero mientras corría se dio cuenta de que había una persona que no reconocía en el pueblo. Estaba haciendo un trato con alguien del lugar. El niño sintió que algo no estaba bien. El viajero mencionó que había una pequeña rata mirando. El niño se dio cuenta de que era una mala persona. Recuerden esto porque será importante más adelante y es bastante triste. Volviendo con el prota, él estaba en la posada pensando que quizá la próxima vez debería darle algo más que pan al niño. Ahora que lo pensaba, ni siquiera sabía su nombre. Y bueno, al día siguiente se dedicaron a revisar otra vez los alrededores del área donde habían empezado, pero por más que buscaron, esos tipos terminaron siendo los únicos que encontraron. El prota se quedó pensativo porque tampoco parecía que fueran a aparecer más por ahí. Además, el número de bestias depredadoras habían disminuido bastante, así que supuso que los monstruos habían emigrado hacia esa zona por algún desequilibrio de poder en los alrededores. Con eso en mente, concluyó que aquel pueblo estaría a salvo de ataques de monstruos y bestias por un tiempo, así que sin darle más vueltas se prepararon para marcharse. La gente del pueblo les agradeció por todo lo que habían hecho. El alcalde incluso les dijo que los habían salvado a todos y que ni siquiera sabían cómo podrían pagárselos. Pero el prota, bastante calmado, respondió que no era nada. Fue entonces cuando Snow comentó que no había visto al chico de antes por ahí ese día. Según él, normalmente el niño siempre aparecía cuando ellos estaban en el pueblo y el prota quería verlo antes de irse. Una de las personas del lugar le preguntó si se refería al chico que vivía más allá de las vallas del pueblo y les dijo que llevaba 2 días sin verlo. Aún así, aclaró que antes de eso solía venir a ayudar con varias tareas. Han, medio dudando, mencionó que quizá el chico se había ido a ayudar a otra aldea, pero Snow dijo que igual era preocupante porque nadie lo había visto. A pesar de eso, el prota terminó decidiendo que debían irse. Snow entonces preguntó si tenía algún destino en mente y el prota lo soltó sin rodeos. Irían a la casa de ese chico. Cuando llegaron se quedaron mirando el lugar y el prota le acusó la duda de si de verdad ese sitio era correcto. Era un desastre total. Snow incluso se preguntó si realmente vivía alguien ahí y para rematar no sentía ninguna presencia. Eso lo inquietó bastante y en ese momento percibió algo, así que se apresuró de inmediato para ver qué era. Se plantó frente a una casa y lo sintió claro. Alguien estaba muriendo. Sin perder tiempo abrió la puerta de una patada y entró, y ahí fue cuando lo vio. Había 2 cadáveres. La única persona que quedaba con vida era ese chico. El prota se apresuró a despertarlo. El niño todavía respiraba, así que pensó que podía salvarlo, pero notó algo raro en su pecho. El niño abrió los ojos y en cuanto lo reconoció, el prota le dijo que había venido a verlo porque nadie lo había visto por el pueblo. Le preguntó qué había pasado y quién había hecho todo eso. El niño, con voz rota, le dijo que había sido un extraño que nunca había visto, que de repente apareció una noche y mató a su padre. Luego acabó a su madre. El niño le explicó que ese tipo le dijo que dejaría vivir a sus padres si él no gritaba. Dijo que le dolía mucho, pero trató de contenerse y aún así los eliminó. El prota se dio cuenta de algo por cómo lo contó. Ese bastardo había disfrutado la situación. El niño, llorando, siguió diciendo que después de matar a su padre y a su madre, esa persona acabó a todos los demás. Y para rematar, les dijo que todo era su culpa. El prota le tocó la cabeza y le dijo que no se preocupara, que no era culpa de él. Luego le preguntó si había podido ver su cara. El niño le dijo que era calvo y que tenía unos tatuajes extraños cubriéndole la mitad del rostro. En ese instante, la marca del pecho del niño comenzó a doler más. Entonces el prota encendió una llama para quitársela y su poder fue suficiente para eliminarla. Después de eso, le dijo al niño que lo había hecho bien y que él se encargaría del resto por él. Y tras esas palabras, el niño simplemente cerró los ojos y murió. El prota se levantó y, como si el cuerpo se moviera solo, le dejó el pedazo de pan que siempre le daba. En ese momento llegaron Han y Snoke. Ambos quedaron en shock porque lo que estaban viendo era una escena realmente aterradora. El prota los miró con frialdad y les dijo que se prepararan para partir. Irían a ver a la persona que los ayudaría a vengar al chico. Después de eso, quemaron los cadáveres. Han no esperaba que el prota hiciera un funeral por un chico que solo había visto un par de veces, y mientras lo veía hacerlo, no pudo evitar pensar que el prota no lo hacía por justicia. Él decía que quería hacer cosas amables, sí, pero Han sabía que no era alguien motivado
motivado por ideales así. Más bien el hecho de que su bondad quedara sin sentido con la muerte del chico y que alguien a quien apreciaba fuera torturado hasta morir. Eso era lo que había pegado en su ego. Cuando los cadáveres quedaron totalmente cremados, el prota tomó las cenizas y dijo que debía irse. Fueron a visitar a la santa. Han pensó que la orden de Carl Whitman era mucho más grandiosa de lo que había imaginado. Y Snoke también sintió lo mismo, como si el prota tuviera conexiones mucho más pesadas de lo que aparentaba. La santa se acercó y le preguntó si de verdad había venido a saludarla, a lo que el prota le dijo que había pasado mucho tiempo. El caballero también le comentó que se alegraba de ver que estaba bien. El prota pensó que esa máquina de matar sonriendo no era algo a lo que estuviera acostumbrado. La santa, con una sonrisa, dijo que efectivamente había pasado tiempo y le preguntó por su nuevo compañero. Entonces lo presentaron junto con el topo. Él le dijo que ya había escuchado la noticia, que había oído que no faltaba mucho para que le consideraran el segundo nombre. Eso, que solo le daban a las santas. El caballero le dijo que solo faltaba lograr una pequeña cosa más para obtenerlo. Era el último nombre que necesitaba para ser reconocido oficialmente como la santa Carl Whitman. Entonces el prota, como quien suelta una idea casual, preguntó por qué no iban por algo grande y lujoso en su lugar. Por ejemplo, la erradicación de la rama norte de Bayet. Y ahí mismo soltó lo que realmente venía cargando. Ellos eran los que habían matado al chico que estaba cuidando. El caballero frunció el ceño cuando escuchó eso y preguntó si se refería a esos bastardos de Bayet. El prota sintió y sin decir mucho más sacó el símbolo que había visto grabado en el pecho del chico. Les explicó que esa marca era una de las patrañas de ese bastardo, una forma de magia oscura que hacía que una persona no muriera con facilidad. Era un hechizo que imbuía la energía vital de alguien con energía oscura para mantenerlo con vida incluso después de recibir heridas mortales. Normalmente se usaba durante torturas. El caballero preguntó si había alguna información sobre la persona que había matado al chico. El prota respondió que era un hombre calvo con la mitad de la cara cubierta de tatuajes. La santa se quedó en silencio un segundo y luego dijo su nombre, Colus Tris. El prota le miró de inmediato y le preguntó si lo conocía. Ella explicó que era uno de los cardenales de Bayet. Los cardenales estaban solo un rango por debajo de su padre. Era infame por cometer todo tipo de actos malvados y crueles. El caballero preguntó si ese tipo había estado en el pueblo. La santa supuso que se había detenido ahí para conseguir algo de comida y lo que llamaría diversión. Dijo que los asesinos solían moverse por los barrios bajos, así que el pueblo no les había dado demasiada importancia. Pero lo extraño era que en la montaña cercana había aparecido de repente una gran cantidad de monstruos, incluso un nuevo dominio de orcos. El caballero se dio cuenta de que algo no cuadraba, pero no tenía información sobre la ubicación de la base. El prota, con total calma, dijo que él sí conocía la ubicación de la rama norte de Bayet. El caballero se emocionó de inmediato. Dijo que estaba seguro de que la diosa Karna los había guiado hasta él. La santa le preguntó cómo se había dado cuenta de algo así, porque era muy difícil conseguir información sobre Bayet. El prota respondió que había sido simple casualidad. Ella comentó que sabía demasiadas cosas. Lo mismo con el sello mágico del incidente de Pori. El prota pensó que ese sello debía ser uno que él mismo había creado antes de su regresión. El caballero preguntó si lo llevaría primero a la rama norte, porque quería empezar por echarle un vistazo a ese lugar. Dijo que si era el destino, entonces los Trislogua debían estar en esa dirección. Luego lo miró con seriedad y le preguntó si su objetivo era la venganza. A lo que el prota respondió que gracias a ese idiota, ni siquiera había llegado a escuchar el nombre del chico. Pasaron los días y comenzaron su viaje por una zona desértica. El caballero mencionó que el mundo estaba lleno de maravillas y que nunca había sabido que existiera un lugar como ese. El prota pensó que ni siquiera él había visto todo el mundo. El caballero dijo que siempre había estado bastante seguro de haber visto mucho en su vida, pero que ahora se daba cuenta de que había sido arrogante pensar que podía saberlo todo sobre el mundo que la diosa había creado. Dijo que así pensaba la gente que creía en un dios. También le comentó que si desarrollaba fe en la diosa Karna, terminaría pensando de una forma similar, y agregó que las puertas de Carl Whitman siempre estarían abiertas para él. El prota le agradeció con amabilidad, pero dijo que no. Después de eso, el caballero preguntó si la rama norte de Bayet de verdad estaba en un lugar como ese. No estaba dudando de él, pero Bayet era una diosa del agua, así que siempre había oído que sus templos debían estar cerca del agua, y ese lugar se veía demasiado seco. El prota explicó que precisamente por eso nadie había sido capaz de encontrar su guarida. El caballero entendió, dio un paso al frente y le dijo que lo siguiera. Así llegaron a un cañón. El prota le mostró la entrada. Cuando entraron, el lugar era completamente diferente a lo que se veía afuera. El caballero no esperaba encontrar un agua en medio de una tierra tan seca. No le extrañó que nadie hubiera sido capaz de localizar ese sitio. Entonces vieron algo brillante. En medio del agua estaba el templo, y en el templo la marca de Bayet. Eso dejaba claro de quién se trataba. El prota sonrió y le preguntó al caballero si ahora sí le creía. El caballero respondió que prepararía lo mejor de Carl Whitman. Después de eso, fueron a una reunión con el papá de Carl Whitman. El papa apenas lo vio, le dijo que era un placer conocerlo. El prota no esperaba ver tan de cerca a una persona que en su época como rey demonio hacía que los paladines sanaran por la retaguardia y atacaran a los caballeros que simplemente no podían morir por su culpa. En ese entonces casi había muerto por su mano. Nunca pensó que llegaría a conocerlo en persona. El papa de Carl Whitman era conocido por ser alguien muy difícil de ver. Le agradeció por decirle la ubicación de Bayet. El prota respondió que solo estaba cooperando porque quería algo a cambio. Papa escuchó que quería venganza y le preguntó si también participaría en la batalla. El prota dijo que sí, pero que planeaba infiltrarse en el templo mientras sus fuerzas atacaban desde afuera. El papa le preguntó si planeaba matar al hombre que había matado al chico. El prota sonrió de manera peligrosa y dijo que no pensaba ponérselo tan fácil. El papa soltó una sonrisa nerviosa y comentó que eso daba miedo. Le preguntó si estaba poniendo a prueba su viejo corazón. El prota se disculpó,
diciendo que sus emociones se habían desbordado un poco. El Papa le dijo que lo entendía, pero también le recordó que ese hombre era bastante fuerte, al nivel de un sacerdote de alto grado de Carl Whitman. Se puso serio y le preguntó si estaba seguro de que estaría bien. El prota respondió que no se metiera en su camino. Así que el Papa se dio cuenta de que no cambiaría de opinión. Ese plan se llevaría a cabo en secreto. No podían permitir que Bayet se diera cuenta y huyera. El caballero dijo que sería mejor que se quedara en el templo por seguridad. Entonces el prota le pidió un favor al Papa. Le dijo que quería recibir el título de paladín honorario. El Papa le preguntó por qué, a lo que el prota respondió que no tenía ninguna razón especial, solo quería enfadar aún más a ese bastardo de Triss Lowa. Si se enteraba de que alguien como él tenía un título de Carl Whitman, enfurecería. El Papa comentó que tenía una personalidad bastante única. El caballero añadió que podía parecer extraño, pero que era bastante hábil, así que probablemente no los avergonzaría aunque le dieran ese título. Así que el Papa aceptó. Luego mencionó que había alguien tan fuerte y bueno como el prota entre los paladines honorarios. Preguntó por qué no hacía que él también se uniera a la batalla. El caballero impresionado preguntó de quién se trataba. El Papa respondió que su nombre era Grinkal. La santa preguntó si se refería a Sirnal. El Papa le preguntó si había algún problema y ella dijo que no, pero comentó que cada vez que lo veía, él le preguntaba si tenía algún problema en su vida del que quisiera hablar, y aunque siempre le decía que no, la situación le resultaba extraña. El caballero se rió, diciendo que parecía que él estaba interesado en ella. La santa respondió que nunca saldría ni se casaría con alguien que sirviera a la diosa Karna. Aún así, Green no participaría en la misión porque ya estaba destinado a otro lugar y sería difícil no cruzarse con él. El caballero dijo que debería hablar con él si le resultaba incómodo. Ella dudó un momento y dijo que no creía que lo hiciera por interés romántico, sentía que tenía otras intenciones, como si estuviera buscando algo. Después de eso, comenzaron el viaje. El caballero dirigió la brigada y comentó que por fin le llegaría el fin a la gente de Bayet. Cuando llegaron a la entrada, el prota dijo que entraría primero. La santa la miró preocupada. El prota le dijo que no se preocupara. Después de todo, no tenía información que los pusiera en peligro si lo atrapaban. Ella le respondió que no era solo eso lo que quería decir. Le dijo que sabía lo que estaba pensando. El prota le aseguró que no lo atraparían. También le comentó que había entrenado lo suficiente a esos dos para que se cuidaran solos, que no morirían. Y luego, como si nada, añadió que si morían sería una lástima. Después de decir eso, dio un paso al frente y sin mirar atrás saltó directo hacia la entrada del templo. Pero lamentablemente aquí terminó este resumen, así que si quieren saber cómo el prota lleva a cabo su venganza contra los hijos de fruta, ya saben qué hacer. Primero y muy importante, estar suscritos al canal. Ya estamos muy cerca de los 300.000 subs. Además, dejar su poderoso like y un comentario con la frase benevolente. La meta serán unos 1000 comentarios. O pueden seguirme en Insta, donde la meta serán unos 5000 seguidores. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.